Sincero no tiene huevo que tiene ya lo verás. Que cuando demos la vuelta van a llorar. Mira la alegría mi corazón. Olimpia, vos sos mi vida. Olimpia, vos sos mi vida, sos mi pasión. La Copa Libertadores tenemos tres. La falta este año vamos a traer. ¿Qué vas a hacer, puto? Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Hay fútbol, hay fútbol y pasión. Estudio está lista. Al lado de grandes olimpistas me encuentro yo, señor Coquevita. ¿Cómo te va? Hola, Marquitos. Hola, gente. Sí, me está viendo, me va a llamar la cara. Dale. En tu perfil, en tu plan. Bueno, no. ¿Qué es lo que decís? Estoy acá, muchachos. Sí, Estoy qué acá, raro. tiene que ganar Olimpia hoy. Déjense de joder la bola. Déjense de joder la bola, ¿eh? Esto es Olimpia. Esto es Olimpia, tenés que decir. Aniquen a los perros, ¿eh? Aniquen. ¿Te gusta el equipo, Curita? Y a esta altura. Que plague solo, sí, viste que. Andate vos además allá, andate más allá. Llegó, Shira. Después ya puedo hablar. Dale, pues, andate, pues. ¿Qué pasa? Andate más allá. Vamos a hablar de fútbol. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Espectacular. Quedó mal ahora. Ahí está bien, ahí mantenemos. Me Ahí gusta, está bien, me ahí está gusta. bien. Dame trampa. Señoras y señores, va a arrancar el partido. Olimpia y Tembetaré se enfrentan por la Copa Paraguay, la Copa de todos. Rodney Redes buscando. Qué lindo atardecer. Señoras y señores, en el Luis Salinas Taracio va a arrancar este partido. Señoras y señores, se mueve la pelota, mueve Tembetaré. Partido por la Copa Paraguay, la Copa de todos. Atlético Tembetaré de Villa Lisa se enfrenta a Olimpia de Asunción. Se eliminó a Meliano, ¿eh? Por tanda de penales contra General Caballero. Uy. Se fue uno de los, Dos penales de los terrores de Olimpia. Sí, se fue a Meliano, por suerte, ¿eh? Nos podíamos cruzar solamente en la final. Ahí va la pelota por el costado izquierdo. Teníamos el partido empatado 0-0. Atlético Tembetaré ante profe. Olimpia. Pide mano Coque. Vale, Férico arriba. Excelente. Ahí están los titulares. La pelota de Rodney Redes que adelanta. Se viene en conjunto del Decano ahora peleando Hugo Quintana. Este era Franco. Juega por el costado izquierdo Richard Ortiz. La recibe Héctor David Martínez. Mira cómo lo hace. Levantó la pelota de atención que se viene Olimpia con la cara. Pelota al medio y le quedó el remate. Afuera. El remate de Redes afuera. Le contestaba al compañero. Le decía, era mía. Y por favor te pido cómo ya la Olimpia, cómo está formando el Decano en un instante, tranquilo, no hay apuro. Olimpia. Ahí está Berugo. Aura Berugo, ¿eh? Mirá lo que son esos tenis, papá. Sí. Robo, no funciona la app de Tigo, dice. Tiago, ¿cómo te va? Tap la pantalla, muchachos. Tenemos que tener 10.000 al menos. Hay salida de canteros. El equipo. A ver, de vuelta. En esa le pedía, le cuestionaba a Ferreira el pase. Para mí era pararla, hacer el pase a Ferreira y que salga lo que tenga que salir. Ahí levantó la pelota el jugador Josué Díaz. Le queda Olimpia la carga, juego todo izquierdo. Así sale el Decano. Atención que está jugando Leguizamón. De cierre trasera. Así está formando el Decano. Versa Redes de carrilero. Barra extremo si quieres agregarlo. Pero va dominando justamente Redes que manda al centro al área. Despeja Tembetaré. Le queda la pelota a Alex Franco. Decide elevarla para Ferreira que está en posición adelantada. No puede Alcaraz. Va tocando Tembetaré. Ya va saliendo el conjunto de Villa Elisa. Ahí va Juan Francisco Esteche. Oh, mira cómo la mueve. Pasó de dos Esteche. Hay mano para mí. Igual falta. No, Corolla falta para Así está, mira. Vargas, Martínez y Capazo. Es la línea de tres. Sí. Por izquierda Leguizamón, por derecha Redes. Después mitad de cancha Ortiz, Franco y Quintana. Y arriba está Alcaraz con el señor Ferreira. Estoy entendiendo que, bueno, ahí se muestra un 5-3-2. Pero en realidad es un 3-5-2. Así mismo, es un 3-5-2. Mientras va procurando por esa zona el hombre de Tembetaré ya no puede porque está Rodney Redes. Hay que ver cómo actúa Rodney Redes de carrilero, ¿sí? Está medio oscuro esa parte del estadio, ¿eh? Sí, para Miguel La lumínica nos sorprendió todo, obvio. Dice Derry Rodrigo Gauto. Curita, ¿qué haces ahí? Vení, prepara el asado. Sí, hay asado y ¿En partido serio? Palmeiras River.
Ah, van a ver asado. Sí, cumpleaños, Van a ver mi querido asado. amigo. Van a ver partido con asado. Yo sí, voy a estar en la parrilla. Ah, la pucha Yapio. Excelente. Curita, vos tenés que ir a hacer el asado. Saludo a Derly. Derry Rodrigo. Sí, Gauto. Tipazo. Saludos a la muchachada, a la gente que está en el chat. Hola, Curita y Curita 2, dice. ¿Quién es Curita 2? Y por Curita. Ah, bueno. ¿Quién juega? Olimpia ante este Atlético Tembetare. Ahí va la pelota para Rodney Redes. A Rodney no puede. Ya va la media vuelta soltar para la William más Candia. rápida. Va saliendo. William Candia, que se encuentra con su ex equipo. Sí. William Candia también está por esa Buen zona. cerro, Rodrigo. buen- Atención que va Juan Cuidado, Francisco. Teche. Se viene Tembetare. Atención con Juan Francisco. Teche cruzó al medio. La deja pasar. No pudo Charpentier darle sentido a esa pelota. Juliano, está 0-0. Saludos para Marcos Díaz. Saludos a Miguel. ¿Qué pasó de Derly que no Cuidado, está en la Topala. lista? Dice. Derly está lesionado. Está lesionado Derly Sí, González. Vamos compartiendo. Gracias Marco Ruiz por el Quiéreme. Por el costado izquierdo aparece Leguizamón. Ahí va la carga Olimpia. Leguizamón con la pelota. Leguizamón que retrocede. La muestra Olimpia el decano con Ever Hugo. ¿Cuánto va el partido de Capesta? 0-0 Juliano. 0-0. Increíble el pase. Esta es tuya. Recupera ahora en esta el hombre de Olimpia, Héctor David. Era Vargas, perdón. Aparece la salida de Tembetare. En la ciudad de Itagua se juega esto. Está empatado. La diferencia no hay ninguna. Pelota por el costado izquierdo. Buscaban a Juan Francisco. Recupera Olimpia. Hay salida para el decano. Pelota arriba para Redes. Quiere pasar. Falta, profe, falta. Peaje con multa incluida. Lo bajaron. Pelota parada para Olimpia. Gracias, mi hermano Kevin Amarilla. Te agradezco. Gracias por ese halago. Un abrazo grande para vos. Gol de Sebas Alcaraz y Redes. ¡Epa! Marcos Ruiz, perdón. Está planteando un 3-0. ¿Cómo lo ves vos, Curita? Y yo aprendí, siendo toda la vida olimpista, a no subestimar ningún equipo No, chico. no hay que subestimar. Atención que va la pelota de Vargas arriba, ¿no? No lo pito. Bueno. Exacto, sí. Esto, ¿te acordás que vimos la vez pasada el gol de Chilaver de Vélez? Sí, lo mismo. Carlos Paul le iba a decir que no, ¿eh? Carlos Paul, dale, loco. Sí jugó rápido. Saludos, Lucho Fernández, querido. ¿Cómo te va, Lucho? Ya se reanuda el partido. Rodney Redes, la doble R tocando para Vargas. Este es el Tutu, decide levantar la pelota. Sobre pique la bajó. Está la pelota para Sebastián. No puede acomodarse. Y ya va saliendo. Era muy linda, ¿eh? Sí, era linda para Era aprovechar. linda. Juan Francisco pelea con Richard Ortiz. Ortiz que no logra su cometido. Falta. Hay falta. De vuelta, ¿eh? Están cansados, dice Julio Colman. Me parece un partido ideal para que Seba Ferreira vuelva a mojar con la camiseta. del Sí. Olimpia. Para mí que es hoy. Creo que el último gol que metió justamente Seba Ferreira fue contra Tembetare. Si mal no recuerdo. Decís que puede ser, si destapa hoy la cerveza, sale el cajón. ¿Una pilsen? No, si destapa hoy la cerveza. para que Ah, vengan yo, los más perdón. goles, los cajones. Ya estoy pensando en el asado. No, tranquilo, tranquilo. ¿Quién está jugando? 0-0, Olimpia ante Tembetare. Ahí va la pelota arriba. Ya recupera Juan Francisco. Qué dolor de cabeza será este Juan Francisco. Tiene calidad, tiene juego. Por el costado Está derecho. rápido hoy. Sí, señor. Este es Rodrigo Rojas. Moviendo la pelota Rodrigo Rojas. Vale, esférico arriba para William Candia. Ya recupera la pelota y el esférico Olimpia. Salida para el decano. ¿Cuánto va el partido? 0-0, mi querido Cristian Álvarez. Saludos para vos. Saludos, mi querido Cristian Vázquez, perdón. Tranquilo, muchacho, Olimpia gana 3-0, dice. Epa, muchos ya están diciendo que va a ser 3-0. Yo no sé si fiarme, porque Tembetare cada que juega contra Olimpia, Charpentier es Harry Kane, Pancho Esteche es Shaqiri. No, y después lo traes a Una un locura. Esteche, que te puede llenar el de leche. Vamos viendo la pelota, el decano. Mal educado. Periodismo No. serio. Sí, señor. Tutu Vargas, graben al partido, dice Cristian. Ojalá. Mi sueño es poder mostrarte el partido y que escuches el relato. Lastimosamente, me separa de ese sueño millones de dólares. Pelota por el costado izquierdo. Atención, que se viene Olimpia. Buscaba el contacto en esa Sebastián Ferreira. 0-0 el marcador. Tenemos 7 minutos. A Marcos le gusta la leche. La verdad que sí. De la core. Claro, leche de vaca. Leche paterna. No, déjate de joder. Richard Ortiz, sacó el pase, Richard Ortiz. Déjate de joder, Richard. Vamos, Olimpia, hoy ganamos 2-0. Sí. Se fundió la lumínica por No lo sé, visto. no sé qué onda la lumínica hacia ese lado. Hacia los corners no se ve nada, ¿eh? Pasión Nike cambia a Marquitos, dice. Qué increíble este programa, un hincha olimpista de verdad y un empleadito. No, tampoco para decir hacia Qué Curita. grande God Mil, papá, ¿eh? ¿Cómo? Yo acá vengo gratis, empleado Hoy de nadie. Natalio le fumó a Marcos. ¿Por qué, Pio?
¿Por qué? Pero Marcos quiere leche de mi palo. No, qué mal educado. Pelota arriba, saque de cabeza de Manuel Capazzo. ¿Cómo va el partido? Itachi Vibra, saludos para vos. 0-0. 0-0. Van a estar también con el partido de Paraguay en la Copa que empieza el sábado. La Sub-20 no. No, porque viste que son menores, muchachos. Por eso nada más. ¿Qué? Sí. Atención, Menores de que 21 viene el esférico arriba de William. William Candia se dio la pelota por el costado derecho. Viene Rodrigo Rojas, marcó el pase y saca Capazzo. El partido va 0-0, señoras y señores. Enseguida le llega la pizza a los muchachos a mi nombre. Ojalá será. Te quiero ver, Abel, te quiero ver. Dice Sole, quédate tranquilo, Marquitos. Vas a ser el sustituto de Rubén Darío da Rosa cuando se retire. Uf, queda mucho todavía. Hay juego. Saludos para el gran relator, obviamente Rubén Darío da Rosa, que seguro ni está viendo, ni sabe quién soy, pero le mandamos un saludo enorme. No. Atención que ataca Tembetaré. ¿Quién es el primero? Tembetaré quedó el remate. Está Juan Francisco. Esteche. ¡Gol! ¡Gol! De Tembetaré. Empieza a gritar el conjunto de Villaliza. No te puede creer, Olimpia. Sí, el 14. El chico pero peligroso. Charpentier la quiso empujar la pelota. Le dijo ole. Pero no. La pelota le dijo. Es tu gol, le dijo a Juan Francisco Esteche. De esta manera, Olimpia 0. Tembetaré 1, marca el primero del partido. Pero loco, ¿qué es esta marca de mierda, boludo? ¿Qué es esta marca de mierda? ¿Cómo lo van a dejar solo a Esteche? ¡Solo a Esteche! ¡Dios mío! ¡Jueguen, carajo! ¡La puta madre! 10 minutos y me estoy plegando ya. Ay, Curita, ¿qué le pasa a Olimpia? Y advirtiendo justamente en los primeros minutos, no deben soltar a Esteche y es lo que pasó. Los centrales se cerraron hacia un lado, el carrilero no bajó y quedó solo Panchito Esteche, Marcos. Así mismo ya lo marcó Juan Francisco, alias Panchito, como lo dijo. Lo bautizó Ovaleman Gol Lulax, dice David Cardoso. El partido va 1-0, gana el conjunto de Atlético Tembetaré. Ataca Olimpia ahora, busca el primero para empatarlo. Le quedó Alcaraz, pegale. Alcaraz se resbala. Alcaraz no pudo, le quedó a Redes que insiste. La salida es inminente de Atlético Tembetaré. ¡Pero presionen, Va amigo! Juan Francisco, la toca, la mueve el conjunto. Sí, señor, mejor nomás no veo, dice Dai Frutos. ¿Qué es Atro Olimpia, loco? Dice Aldo Burgos, 77. Gracias por compartir, hermano. 1-0, ya pierde Olimpia. Sí, Javier Zárate, así mismo. Qué pajero los jugadores, Pajero, dice. amigo. Qué pajero que son. No, en serio, planteamiento tras planteamiento, Qué pajero Olimpia que no son, funciona. No funciona ¿Qué Olimpia. tipos que nos corren? 10 minutos y nos están corriendo, boludo. 10 minutos y nos están corriendo. Bueno, falta todavía, Coque. Pasale el pañuelo a Curita, dice Maxil Laconich. Lakonich. Saludo. El presidente dijo que es mejor la Copa Paraguay, dice Carlos. Justamente. Vamos, Tembe. Abrazo desde Tobatí. Éxito, dice Enrique Salioni. Quique Salioni. Querido Quique, ¿cómo te va? Saludo enorme para vos. Ciudad de Tobatí, Sí. presente. Mira. Sí, el querido Quique Salvioni, claro. Sí. Saludos, Quique. Del gran bueno. capitán. Y se viene la pelota de Tembetaré. Pelota que sale. Gracias a la marca. Señores. Bien, gracias a la marca. Va saliendo el conjunto de Olimpia. El partido está 1-0 a favor de Tembetaré. Qué locura, algo que no pudo solucionar Olimpia desde el inicio del torneo de la temporada, que es la marca. Teniendo centrales de categoría como lo son, en teoría, Capazzo. Ay. Esperame un ratito, Curita. Después analizame, porque ahora Tembetaré está analizando el segundo. ¡Le queda la pelota! ¡A Francisco Astecho! ¡Retrocedió! Levantá el banderín, hijo de puta. Levantó el banderín, lo dijo bien, Curita. ¿Sabes qué pasa? Con jugadores que son más marketing que huevo, pasan estas cosas en la defensa. Manuel Capazzo, mercenario. Junior Barreto, mercenario. Pero si no juega Junior Barreto. Igual, el único que juega la pelotita en la defensa es el Tutu Vargas, señores.
¿Y cómo lo extrañamos a Zavala? Un tipo que era bueno en ataque y en cobertura. Pelota Olimpia, vamos a ver si se puede levantar. Esférico de Richard Ortiz, rechazado. Pelota de William Candia. Viene el esférico de William Candia para Juan Francisco Teche. Se va abriendo y va a Charpentier. Pelota arriba para Tembetarí. Veremos si está adelantado, si está habilitado. Busca el segundo Tembetarí. Pelota que va. Está en el área, cruzó. No puede Rodrigo Rojas. Desperdicia la acción. Coque, más curita, lo más mufa que hay. Dice, no sé si se trata de mufa porque los jugadores... Uy, Nunca perdía acá igual, es cierto. Aniquena. ¿Para qué? Pero Sí. esas cosas... Aniquena. Esas cosas... te comento es algo. al pedo decir la me fui a curita. ver, me fui a ver Nacional Olimpia la vez pasada, nos comimos 4 en cancha. Ah. Y al lado mío estaba la familia de Capazo. ¿Y no le mandaste a la vez? ¿Cómo no? Ah, muy bien. Levanta el esférico Vargas, la baja de pecho en esa zona. Mira dónde está Sebastián Ferreira al área. Pelota de cabeza desperdiciada de Alcaraz. Dice Marcos, el futuro sucesor de Bruno Pom, pero por las trabas. Dale. ¿Cuánto va? 1-0 gana Tembetarí. Eso del sueldo de los jugadores ya se desmintió. Solamente los que tienen retraso en temas salariales son Olveira, Richard Ortiz y Derlis González. Y no supera los 2 meses. El resto está todo al día. Hay juego con las manos que corresponde al equipo de Tembetarí. Carlos Paul Benítez. Y ya cobraron los jugadores, dice. ¿Curita y Marquito son hermanos? Pregunta David Cardoso. No. De leche le comió a tu hermana. Yo no dije nada. ¡Qué locura! Olimpia 0 dice. Que se vayan todos. Una vergüenza, dice Anticheto. Uf, Anticurita. La segunda vez que hace la misma falta estúpida. Señores, Olimpia en problemas. Olimpia con problemas. Está el partido 1-0 a favor de Tembetarí, que ha sido el que ha propuesto más hasta el momento en estos 14 minutos. Hay pelota parada de vueltas para Rodrigo Rojas. El equipo de Villaliza que hoy viste con una remera negra tirando al fucsia, también con los detallitos. Pelota parada desde costado derecho, frente a la platea de Luis Salinas Tanacio. Viene la pelota al área. Saca Olimpia. Responde Alcaraz con velocidad. Este es Alcaraz. Dale, Recupera Alcaraz. la pelota de Petería. Falta. Dice, gracias Iván Núñez. Gracias por seguirnos, hermanos. ¿No cobran los jugadores o qué? Dice Alexis. Triste será, porque detrás de todo esto está la cara de Edu Almeida, ¿no? Con que se lleva todo el sueldo de los jugadores, maldito mercenario. Dice, Tim, hoy te mataron, Tim, como nunca antes. Le hace falta Mateo Gamarra y Zavala a Olimpia que mojan la camiseta. No sé. ¿Sabe por qué? Porque los jugadores que volvieron allá, mamita querida, pelota arriba, atención, este teleférico de Sebastián Ferreira, abre juego por el costado derecho para Ronnie Redes que manda al centro al área, se desvía para el hombre de Tembetarí, le queda el rebote y ya va saliendo, de vuelta Tembetarí. Un centro te pido bien, Redes. Uno nomás te pido bien, boludo. Coque el mejor, dice Tito. Recupera la pelota Olimpia. Viene, domina Richard Ortiz. Este es el esférico del señor Rodney Redes. Rodney Redes, juego por el medio. Este es Richard Ortiz. Esférico por el costado izquierdo. Buena pelota metió. No, señor. Mala pelota de Richard Ortiz. ¡Qué desastre! Mala pelota de Richard Ortiz. Qué desastre que son. Olimpia no está haciendo absolutamente nada. Pablo Martín, ¿cómo solucionaste ese tema? Un desastre. Con razón, no puede que tenga tremendo equipo y juegue a la Son verga. Un desastre. Eso te iba a decir, yo no sé, hay gente que le culpa a la dirigencia de todo esto. Pero la dirigencia trajo todos los jugadores que pidió Bustos, todos Que los jugadores pidió- que pidió Ramón Díaz. Sí. Y Everwood no tuvo la oportunidad de fichar. Falta. Pero todos los jugadores que pidió el cuerpo técnico, la dirigencia cumplió. Hay pelota parada para Olimpia. Gracias a Mari Jiménez por seguirnos. Gracias, Mari. Hay un esférico quieto para Olimpia que puede ser el galón que necesita este decano que está siendo ahogado por Tembetarí. Me acabo de dar cuenta que está Alex Franco, Sí, está. teniendo un jugador de más nivel, de más categoría como lo es Giovanni Bogado. Giovanni Bogado juega en la reserva. Giovanni Bobo lo mandaron a la reserva. Imagínese. Andá a saber. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? habrá pasado? Imagínese. Hola, Guille. Hola, Guille, dice. Y todos son jugadores de mierda, medio pelo, dice Guille Velázquez. No sé. Hay muchos hombres que vienen con jerarquía. Que vienen con Romeo Benítez, por ejemplo, prometía. prometía y la verdad que la vez pasada ingresó y realmente dejó muchas dudas.
Hay pelota parada para Olimpia. Redes le va a pegar al arco. Confía Redes en su pierna derecha. En el arco está Canteros. Le va a pegar Rodney Redes al esférico. Arco sur. Olimpia quiere gritar y salir de este ahogo. Autoriza Carlos Paul. Rodney Redes le pega. Se desvía en la barrera. Carga el área de centrales. 3 centrales tienen el área y no son capaces de ir a un centro. Una cosa de loco. Ahí la pelota que se desvía en el hombre de Temetarri. Se viene la contra. Viene el esférico arriba. Salta y cae. Busca Olimpia con Alcaraz. La logra descolgar Alcaraz de cabeza. La ajusta y toca. Ahora mismo el señor Alex Franco. A la carga Alex Franco. Franco con la pelota. Manda al centro al área. ¡Ah! No puede ser Olimpia lo que falló. Hay juego. Bastante bien, Alex Franco. Olimpia nunca fue grande. ODD. No más lo que hacía todo, dice Javi CCP. Dale, Javi. Mamita. Con CCP ya me quité todo. Ya, entendí todito tu mensaje. Qué locura. Qué loco. Pelota en la mitad de la cancha. Va dominando. Gracias, Mario Franco. 619 por seguirnos, hermano. A la gente que nos va siguiendo les pido que le dé el tap a la pantalla, que no pare, que siga, que sienta como pueda este partido. El colmo Olimpia, che, dice Adrián. Escudo el Cerro Porteño. Pelota arriba para Rodney Redes, que la baja de pecho. A ver, Rodney, a ver, una genialidad. Rodney le pega, no sale Canteros. Sigue la pelota en el área. La baja, ahí está el remate de cabeza. Le queda Olimpia arriba. Dios mío. Se pierde la pelotita. Hay salida, hay salida, hay salida para Atlético Temetaré. Y vos sabés, mi hermano, que se enciende la luz roja de emergencia, ¿eh? De emergencia para Olimpia. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque no propone, no es claro con el juego, no es claro con la pelotita. Giorgio volvió a mufar a Olimpia, dice Julio Hijo de Fernández. mi puta, ese Curepa tembó también, carajo. Yo tembó, carajo. Tranquilo. Lo ideal es no llegar a los penales. No, por favor, boludo. No, Tiene penales. malos recuerdos Olimpia en los penales, ¿eh? No, amarilla. Amonestado. Carlos Rápido, Paul ¿eh? chupaverga. Encima Claudio Paul. Este muchacho, ¿dónde se recibió? ¿Dónde ligó el título de árbitro? Epa. Mercenario. Epa. Mira lo que cobró. Bueno, mate fue. Sí, pero no es para amarilla. No, es para amarilla. Encima tú Vara que tiene un doctorado en liga de tarjeta roja, ¿no? Qué cosa de loco, hermano. Tutu Vargas, amonestado. Si llegamos a los penales, perdón, pero no le tengo fe a Versa. ¿Desde cuándo la cobra está en Pasión Estudio, dice Junior? Ja, 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 ya pierde. Qué risa dan. Fuerza, coque y chupá la curita, dice José CP. Pero mira la gloria de Cerro que en su username se pone 155, loco. Eso estará en la vitrina de Cerro. Tranquilo. Saludos, mi querido Solo Teche. Sebas. Solo Esteche. Saludos, mi querido el Sebas, querido. Vení, José. Solo Esteche. Vení, José. Capaz es horrible, ¿no? Capaz. Coque haría más en Olimpia que los burros que están, dice. No sé tampoco. Epa. Y me van a decir que no es así, que trajeron después de que ODD salió de la presidencia, dice. Pelota para dar arriba el esférico de Temetaré, Boca en el segundo. De cabeza, lo dejaron cabecear solo. Para mí eso me preocupa. Pelota que va, piden mano. Y hay salida de el Decano. El equipo de Villaliza ya domina la pelota de vuelta. Ahí dice... No, pero para mí. Ahí dice... Ahí pone la ciudad siempre abajo en la Copa Paraguay. Va, Coque nos lleva a la vez. No, A ver, no. señoras y señores, ¿hay revisión? Una pesadilla. Esto es ¿Hay una pesadilla. revisión? Epa, ¿de posible penal? No juega. No, Dios, puede, no. Carlos No. Paul, ¡Carlos Paul! ¿te gusta la cámara, Carlos ¿Cómo Paul? te gusta ser protagonista, vos, Gelcito? Que era Claudio Paul. Claudio Paul dice. Igual los Pilota de muertos. Ronnie Redes. Todos los Claudio y Carlos son muertos. Tranquilo, saludos a todos los Carlos. Marquito Milán, amigos, saludos a los muchachos, dice Sebas. Saludos, Seba. Le están quemando a Almeida. Zavala no iba a marcar la diferencia. Ahí va el esférico, por el costado izquierdo, viaja y sin ningún tipo de duda sale el arquero. Señoras, señores y amantes del fútbol, el partido está 1-0. Epa, me emocionó eso, ¿eh? Sí, señor. Igual me molesta porque nuestro arquero de jerarquía y nuestro arquero titular están en Chile ahora mismo. Una lástima. Porque hay dos Coque, dice el chat. Juan Francisco, va al Pancho, tocó la pelota Esteche de vuelta. Ahí aparece William Candia, no la lleva. ¿Está haciendo una pesadilla, Esteche?
Mira lo que pone. Hola Diego, querido, saludos muchachos de parte de Diego. Saludos Diego, gracias por estar, hermano querido. Vayan compartiendo, dale like, dale. Che, si sos olimpista de verdad, empezá a darle like y que llegue a los 10K. Si sos olimpista de verdad, si estás en las buenas y en las malas. Ortiz, suelta la pelota para Héctor David Martínez, es River, ex Inter de Miami. Vale, Federico Pelota izquierda para Leguizamón. Gracias Cristian. Hola, mirá quién apareció. Mendoza 99. ¿Qué haces Mendoza? Se va la pelota. Saludo a mi querido amigo Luis. Y para asterisco numeral, ¿para cuándo la dieta Curi parecía animal en confinamiento? Una falta de respeto. Sí. Siglo XXI y hablar del físico de los demás me parece una falta de respeto, muchachos. A su hermana le gusta. No. Trataba de ser más cortés. Dan más vergüenza que ser cerrista estos jugadores, dice Elías. Gracias Mendoza por compartir. La pelota está en la mitad de la cancha. Esto se juega en Itagua, la ciudad del Ñandutí, en el Luis Salinas Tanacio. Pelota arriba, buscando a Juan Francisco Esteche. Mirá cómo va, mamita querida. Casi lo ponen a puros a Vargas, que salió bien. Y se va a la carga. Este es Quintana, Quintana soltó para Alcaraz. ¡Quintana! No puede ser. No puede ser. Mirá lo que juega Esteche. Esteche, pelota arriba para Charpentier. Charpentier, ¡tiro! ¡Sos un burro! ¡Gol! ¡De Tembetari! ¡Es una pesadilla para Olimpia! ¿Qué mierda hace? Tembetari está ganando el partido por 2-0. 25 minutos. ¡Hijo de puta! ¡Qué que increíble! ¡Qué un hijo de puta, increíble! Berza. 2-0 gana Tembetari. Señoras y señores, saque, despiértenlo. Despiértenlo, Olimpia, rápidamente. Como te dije anteriormente, cómo se nota la ausencia de un arquero de jerarquía como lo es Facundo Infran. Ah, bueno, capaz Lu- al trote también, amigo. Capazo Increíble, boludo. con una displicencia terrible. Increíble, boludo. La Váyanse defe- a la puta que lo parió, boludo. En serio. Jódanse. La defensa Mercenarios, carajo. es una burla la defensa del Club Olimpia. Displicente, no entra como tiene que entrar, deja espacios. También el que marcaba a Pancho Esteche. ¿Cómo no vas a apretar una situación así? La verdad que es una vergüenza. La mala salida de Berza, el poco compromiso de Capazo y la displicencia del que apretó a Esteche. Una Esperame vergüenza. un ratito. Yo le digo y le recuerdo a Olimpia, está jugando su último boleto. No es solamente octavos de final. Están jugando el último boleto para ir a la Copa Libertadores y están cayendo Tembetari. Es una vergüenza. Es una vergüenza. ¡Qué locura de Olimpia! Pelota en salida. Esto va 2-0. 213 personas. Coque, saludos a Franco de Rocha, dice Michael. ¿Quién gana? 2-0 gana Tembetari. Ahí va la pelota arriba. Se viene Olimpia en el cabezazo. ¡Puta, me hacen sufrir esto, hijo de puta! ¡Gol! ¡Ferreira! ¡Gol de Olimpia! Se pone rápidamente en el descuento. El decano busca el gol. El decano quiere pasar y quiere ir a la Libertadores. ¡Qué lindo partido! Ferreira se reencuentra con el gol, Coca. Por fin, carajo. Bien Ferreira, pero la puta de su madre, cómo me hacen sufrir, carajo, ¿eh? ¿Cómo hacen sufrir esto, hijo de puta? Ahora den vuelta al partido. Curita, gol de Ferreira, lo habías anticipado. Sí, pero ¿cuál es la necesidad de este club de hacernos sufrir? Tener que recibir 2 goles para espabilar y que se le abra el arco a Seba Ferreira. Pero bueno, faltan todavía unos cuantos minutos y ojalá que Olimpia pueda revertir esto. No, porque despiértense, si no, despiértense de los perros. Eh, Dale. es la última bala que le queda al Club Olimpia. Señoras y señores, 27 minutos de día. Hay 3 goles que ya fueron marcados. 2 por Tembetari, 1 por Olimpia. Seba Ferreira se reencuentra con el gol después de esa lesión. Después de haber marcado 4 goles, 3 oficiales, 1 en el torneo, en el campeonato amistoso. Atención que va la pelota arriba. Se viene Leguizamón. Está en el área Leguizamón. Quiere empatar a Olimpia, pelota arriba. Mamá Qué burro querida. que sos, Leguizamón, hermano. No, decime que es corner. No, Decime que es Dejate corner. de joder. Decime que es corner. Lo que ¿Qué acaba de le hacer, pasa a Olimpia? Dice la Tarkaus. cagada que acaba de hacer Leguizamón. no. 2-1 el partido. Qué 2-1 vergüenza, partido. Qué vergüenza, hermano. Todo el día chutando a la pelota y manda fuera del estadio. Leguizamón 7 palos verdes en teoría.
Hay salida que corresponde a Canteros. El partido va 2-1 a favor de Tembetarí, que sigue arriba por la mínima diferencia. Olimpia ya se levantó de esta siesta. El esférico va arriba de Juan Francisco. Va Charpentier. Charpentier solo por el medio. Va buscando Tembetarí. Muchachos, entre 3 le están marcando a Charpentier y están dejando 2 solo de Tembetarí. No merecemos la desafiliación de la APF. No, tranquilo. Huguito Fernández es más que este Leguizamón Picaré, dice Braulio Fernández. ¿Quién? Hugo Fernández. Sí, pero con la camiseta de Libertad cualquiera. Si juega frente al Chipero y el Coca-Colero nomás. No, tranquilo. Es muy fácil. Qué grande Thiago Moreno, se convirtió en el fan número 15 del club de fans. Qué grande, hermano. Gracias Thiago Moreno por todas las donaciones. Grande toda la gente Uy, amigo, que está por y favor, va a la carga. Ahora Tembetarí por el costado derecho. Mira, Sigue mira. Tembetarí. ¡Epa! Para mí que en breve Amarilla. Tiene una amarilla o una roja, ¿eh? Ah, Este es Martínez. Amarilla, amonestado el hombre de Olimpia. Vayamos compartiendo. Estamos 2 de los 3 centrales ya están amonestados. Saludos en tu Pedro. Pedro querido, saludos hermano. Olimpia necesita un clásico urgente para levantar todo esto. Necesitamos ganar un partido. Mi amigo Pedro querido, sos un crack. Barrio Cooperativo. Pilota parada para Tembetarí. ¿Por qué tal hicieron algunos? Dice, ay amigo. Demasiado fuerte la mesa. Más fuerte pegaste la misa, ¿cierto? Me duele. Pilota parada para Tembetarí, que gana 2-1. Pinda el esférico al área. ¡Ah! Salió Versa al cabezazo. Mirá la duda arriba. de Versa. Mirá la duda de Versa. Versa tiene más duda que otra cosa, muchachos. 2 pasos por favor. atrás, 2 adelante. Hay que ser sinceros. ¿Cuántos goles le entraron ya a Versa? No, una locura, incontables. Dejate de Volvé, hinchar, Facu, Fran, boludo. por favor, Facu. No puede ser que no tengamos un arquero. Va saliendo limpia, pelota arriba de Franco, busca, viaja hacia redes. Fumó limpia, dice Renato Mendoza. Saludos, Renato querido. Capaz la B nos haga recapacitar, dice. No, muchacho, no puede ser. No. Quintana, No. pensar otra cosa menos en eso. Quintana, suelta la pelota para Franco. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hace Carlos Paul, boludo? No se ¿Qué es lo que entiende, pide Carlos no se Paul, entiende. boludo? El partido va 2-1, muchachos. ¿Qué hace Cecilio relatando? Dice, no. Y tiene la misma, ¿eh? No. Pilota parada para el conjunto de Tembetarí. Salida para el Tembe. Eso es lo que siempre Olvido. dicen algo en el chat muy importante. ¿Cuál es? Yo no sé cómo hay gente que pedía la vuelta de Capazo. Ay, pelota. Mirá cómo está jugando Tembetarí. Metió un taconazo, pero después quedó mal el jugador. ¡Epa! El Sentido. Tembe. Pegaría que Carlos Paul le empieza a sacar la tarjeta amarilla también para Tembetarí, ¿eh? Gana Tembetarí 2-1, muchachos. Tembe está ganando. Levin Cook. El Ten Bayern Múnich. El Ten Bayern de München. Capazo no cobra más, dice Andrés Rodas. Capazo se tiene que ir. Él y su señora y toda su familia se tienen que ir. Tranquilo. No, se tienen que ir, tienen que depurar el plantel, que jueguen los pibes. Axel Alfonso que juegue. Ortiz. Gracias, mi querido Renato Mendoza, crack total. Olimpia está ganando experiencia hasta el momento. Sí, señor. 2-1 está cayendo Tembetarí. Este es Sebastián Ferreira, pelota arriba. Busca Olimpia, le queda a Alcaraz. Decide salir. ¿Qué hizo Alcaraz? Y va a la velocidad ahora. El señor Esteche, pelota ahí. No puede sacar Olimpia. Esteche que sigue. El 14 baila, lo quieren bajar. ¿Qué necesidad de entrar así también? El burro Alex Franco. Qué Por bien Dios. está jugando Esteche. Y claro, como te dije, ¿quién no se agranda frente al Club Olimpia? Si la vidriera más grande del país. Una cosa de loco, de todo el mundo del partido Olimpia. Y este Esteche, hay que hacer un antidoping. No está bailando en su 14, hermano. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí va jugando de vuelta Tembetarí, que recupera. Ahí Rodrigo Rojas y va a la carga. Se viene Olimpia. Va a la carga Olimpia. Redes para Alcaraz. Le quedó Alcaraz. Está en la doble A. Ingresó al área. Mira atrás. ¿Qué hace Alcaraz? Bordea el área. Tocó atrás. Viene el toque. La domina Ferreira. Sacó la pelota. El partido va 2-1 ganando Tembetarí. Olimpia se está despertando.
Olimpia se está despertando. Es momento, Olimpia. No desaproveche ninguna pelota. Ponga garra. Sude esa camiseta que tiene historia. Sude esa camiseta que tiene 3 estrellas. Sume esa camiseta, sude. Porque tiene que sumar y tiene que ganar. Va Quintana, pelota de red. Quintana de vuelta. Responde el Decano. Esto está sobre los 32 minutos. Pelota de Tutu Vargas al área para Ferreira. Despeja la pelota Tembetare. Y de vuelta aparece. La salida es de Esteche. Esteche, costado derecho. Se viene Tembetare. Cortó Héctor David. El contragolpe letal que está aplicando hoy Tembetare, por lo visto planteó eso. Y Olimpia con su planteamiento supuestamente ofensivo, que no llega a ningún lado, está dejando pasar los minutos al pedo. Porque la pelota, si te das cuenta, muere en 3/4 de cancha la cancha de Tembetare. 33 minutos de partido. Va a la carga Olimpia. Va el tricampeón de América. Pelota arriba. Saca al centro. La buscan Alcaraz. 2-1. Está ganando Tembetare. 33. Sí, señor. Vos que preguntas, Marquito, ¿sos lo único bueno de esta noche? Desastrosa. No. Tranquilo, te agradezco igual. Pelota arriba. Se viene el Tembe. ¿Cuánto va? Me pregunta mi querido Woods. Está 2-1 y se viene el Tembetare. Se viene Tembetare y le pega. A ver, no le pegó. Media vuelta de Rodrigo Rojas. Juega, pero por favor, alguien que la apriete. Ahí va Charpentier, cruzó y está. ¡Remate! Le quedó a Tembetare el tercero. Y va saliendo Olimpia con muchas dudas. Con muchas caridades a la hora de marcar. Y de vuelta, va Tembetare, se va a animar a mandar el centro. Rodrigo Rojas la juega por el costado derecho. Aparece Tembe. Ahí viene el centro del rojiverde. Salida de Olimpia. No le dejan salir a Olimpia, no lo dejan respirar, Curita. A los pelotazos contra increíble, Tembetare. Pongan voluntad, hijos de mil putas. Mira, recupera Tembetare. Se viene a la carga Tembe. A ver si le pega el remate. Se desvía. ¿Sabes qué? Vos sabés que hay una regla que siempre se decía en la escuela de fútbol. Si perdés la pelota, levántate a recuperar. Si perdés la pelota, levántate a recuperar. Perdiste la pelota y te quedaste en el piso, carajo. La puta. A ver. mira cómo hay. No, increíble Estaba lo que pasó, habilitado. Increíble. Manu lo que pasó. Capazo, pierna derecha. Habilita al jugador de Tembetare y la salida desastrosa de Versa. Capazo es un tractor y le hacen jugar de último hombre. Dios mío, Everugo. Por favor, Everugo. Mirá. No, lo de Versa también, ¿cómo haces? Menos salida que Cromañón, Versa. Ataca y ataca. ¡Epa! ¡Epa! A ver, una tarjetita. Sacame la Carlos tarjetita, Sacame la tarjetita, Carlos Paul. Ay, pelota Sacame la parada tarjetita, para Carlos Paul. Se ponen nerviosos todos. Los decanos buscan de cualquier manera este empate y la victoria. Olimpia no tiene que ir a los penales. No tiene que ir a los penales. Es una obligación del club y de los jugadores hacerle feliz al hincha. Pero por respeto a la camiseta misma. No. Y del escudo. Por respeto tienen que dar vuelta a este resultado. Ni pensar irse a los penales. Y mira. Saludo a FedEx. Saludos, Fede, querido. Saludos, Fex. Campeón Campeón de su Olimpiada. Sí, campeón de la Olimpiada. El equipo azul. Grande el equipo azul. Pelota parada, señoras y señores, para Olimpia. Y Tiene más título que Cerro ahora, Fex. Una falta de respeto. Reyes se queda tirado como si fuera no estábamos perdiendo. Este plantel necesitas espabilar. Le tiene que poner en fila y meterle cachetazo. Una vergüenza. ¿Por dónde el cachetazo? Pelota parada para Olimpia, para el decano. Yo no sé cuáles son tus sueños, Curita. Es una atrevida. Pelota parada para el decano. Seba Ferreira volvió al corte. Volvió el gol de Seba Ferreira. Este es para que le pegue Leguizamón. Y sí. A ver si le pega Ley el arco. Pégale Leguizamón, por favor. Tenemos fútbol, tenemos pelota parada para Olimpia. Acierta la que Atención, que va al centro de redes. La bajó Martínez. Le quedó el remate a Richard. Centro costado Pero mira derecho. la pegada que tiene. Sos zurdo, Richard. Pegale al arco, hermano. Pero espera, yo te tengo una consulta. Las veces que Redes tienen que mandar el centro, no lo hace. Sí. Ahora, que era un tiro libre, para que le pegue Leguizamón a la Amigo, pelota. Leguizamón es zurdo. Pegale. Esto es increíble cómo dejaron acá. Mira.
somos una vergüenza, un colador es la defensa de Olimpia. Y es cierto, Redes cuando tiene que centrar 37. al arco. 37 minutos a la gente que va preguntando. ¿Qué minuto es 37 con 30? El partido va 2-1, mi querido Moisés Ortigosa. 2-1. Andate, Derly González. Pero ni está jugando Andate, Derly González. Y vos González. también, Richard Ortiz. Y vos también, Gastón Olveira. Se tienen que ir todos. Qué locura. Los ¿no sacas? referentes y sindicalistas de este tipo. No, tranquilo. El esférico va arriba, no puede sacarte petar. Consigue el lateral Olimpia. El decano consigue el juego con las manos. Ahí va a jugar ahora Alex Franco. Señoras y señores, Olimpia cayendo por la mínima diferencia, 2-1. Pelota de Alex Franco al área, buscando hacia Ferreira, despeja Tembetaré. Ahí va la pelota, sigue bollando cerca del área, defendida por Canteros. Le queda la pelota de cabeza ahora Capazzo. Levanta la mirada y saca Tembetaré. Aparece Richard Ortiz en esa zona. Este es Quintana, perdón. Este es Quintana, la mueve Quintana, toca y saluda al New Sportage. Va tocando y va moviendo la pelota Olimpia. Este es fútbol, este juego, manda al centro del área. ¡Ah! ¡Ferreira! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo, Ferreira! ¡Ferreira! ¡Estuvo cerca el gol de Ferreira, Curita! Qué locura lo meado que estamos, Cuidado, atención. Viene el centro, el cabezazo afuera. Corner de vuelta, te Corner de agradezco, señora. Corner de nuevo, Señor, que vos me estás mirando. Hay córner de vuelta para Olimpia. El decano busca de zona aérea. Fuerzas Aéreas Decanas. Fuerzas Aéreas Decanas. FAD. Hay córner. 39 minutos. Alcaraz quiere su gol. Alcaraz quiere el segundo. Quiere salvar a Olimpia. Vendrá al centro de Leguizamón. 39 minutos. Viene el centro al área. Primer palo. No puede Olimpia. No puede ser. Y hay córner de vuelta. 39 minutos. Primera etapa. Olimpia busca el empate. Imagínate que esto es Copa Paraguay. Imagínate si es Copa Libertadores. Hay córner para el decano. Le va a pegar Leguizamón. Carlos Pol atenta. Atento también en el área. Ferreira viene el centro. Mamito el centro y le quedó a Leguizamón. Cabezazo de Ferreira. ¡Le está! ¡Gol, carajo! ¡Martínez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olimpia! ¡Olimpia! ¡Empata el decano! ¡Empata el decano en la Copa Paraguay! ¡No le den por muerto a Olimpia! ¡Nunca! 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 ¡Lo hizo Martínez! ¡La coloca! De esta manera Olimpia 2, Tembetaré 2, lo hizo Martínez. Una jugada preparada fallida, Marcos. Un cabezazo de Alcaraz, otro de Capazzo y la definición de Héctor David Martínez que pone igualdad al marcador, pero Olimpia está dejando mucho que desear. No, muchísimo que desear. Por más, este no es el resultado que piensa Olimpia. Se pudo levantar, pero loco, 20 minutos no puede estar ya perdiendo a 0. Ataca Olimpia y quiere Leguizamón con la pelota, va. Leguizamón que se mete, Tarjeta. Falta. ¿Habrá tarjeta? Sí, señor. Tarjeta y amonestado. Está el hombre de Tembetaré. Vayan compartiendo que acá se vive la pasión. Vayan compartiendo que acá Olimpia busca la victoria. Olimpia quiere remontar este partido. Primer tiempo, 41 minutos. Están cagando la combinada. Muy fuerte lo tuyo, Curilla. Una cosa de loco. Ahí está, justamente la jugada hubo falta. Lo bajaron la Leguizamón, fue conectado. Gracias, Mome, por seguirnos y también por compartir. Gracias a Adolfo Díaz, a toda la gente, 341 personas. Vayan conectándose. Avisen a la mamá que está Pasión Estudio. Está Pasión Estudio, Está Pasión Estudio. Y si está Pasión Estudio, hay pasión. Pelota parada para el decano. 41-30. Le van a pegar a la pelota rota y redes o Leguizamón. ¿Quién será el que tenga la llave del gol? Por favor, en este laberinto que no encuentra salida Olimpia, busca ser el protagonista de este partido. Por fin autoriza Carlos Pol. Vendrá la pelota de redes al área. El remate. Sacó Canteros. Y sigue el esférico arriba. La baja muy bien. Ferreira le pega. Saca Tembetaré. Y viene a la carga Tembe. Acelera Juan Francisco. Stitch corta en la jugada. ¡Vamos! 2-2. 2-2, Curita. Por Dios, ese fuego, esa mística. Está pesando en Copa Paraguay contra Tembetaré, hermano. Déjate de joder.
Si quieren mística, que vengan a buscar, la verdad. Pero justo contra Tembetarú, No, en esto es Itagua increíble, y en Copa Paraguay, ¿por qué no metiste los 2 goles al principio? No, es muy loco. Qué manera es muy de loco estar dormirse. pensando que estamos sufriendo un partido que empatamos un 2-0, loco. Me suben la presión. Por Dios. Este Olimpia es para hacerte sufrir y no macana. Recupera la pelota y va saliendo limpia. Pelota al medio para Quintana. A ver, Quintana, mamita querida, este señor bajó todo su nivel, ¿eh? ¡Mira! Ahí está, va cayendo el No, hombre no es de falta, Tembetarú. no es No hay falta. Siga. Pelota de Franco arriba buscando a Seba Ferreira. La baja y viene el remate. ¡Ferreira! ¡Pégale! ¡Ferreira! ¡Profe! Falta. Pelota parada. El segundo gol lo hizo el señor Héctor David Martínez. Che, vos sabés que yo pensé que fue Ferreira el del gol, boludo. No, Casi me desnudé. no, sí. Era para. Sácate ya esa campera para ver el lado derretido si hay un gol. Vos sos un morboso, Marco. ahí, el lado de Copio Retiro del lado contra derretido Tembetarú. contra Tembetarú. Tranquilo nomás. Me sube la presión estos muchachos. Estos tienen que entender que hay pacientes de riesgo como yo acá, viendo el partido. Tienen que poner huevo. Metí un gol desde el principio, es muy fácil meter la pelotita. Qué locura. Pelota parada para Olimpia. A ver si alguien se anima a pegarle al arco de Canteros. El que le pegue al arco va a gritar y va a decir gol. Este es para que le pegue Leguizamón. Si Leguizamón se Le anima tiene que a pegar pegarle al Leguizamón. arco, va a gritar el tercero. Para un zurdo fuerte al palo del arquero. A ver. ¿Cómo le pega Leguizamón? No, la gente más para un distro. Vamos a ver quién le Redes. pega. Donde las arañas tejen sus telarañas. Sonido. Tremendo. Mamita Lo querida. tiró. O Alex Franco. No, le llega a meterle Franco de ti me voy. Alex Franco, Leguizamón y Rodney Redes detrás de la pelota. Gracias a Alex Do. Agustina. Míralo a Héctor. Ah, no. Le va a pegar a la pelota Rodney Redes o Franco. En el arco Canteros, 44 minutos, busca el tercero Olimpia. Autoriza y va Leguizamón, la dejó pasar para Franco. Le pega Franco. No puede ser. Y viene el remate de atrás. Mamita querida. Y solo se lesiona el jugador. Y solito. 44 casi 45. 2 minutos más. ¿Cuánto va? ¿Me puede decir ese Barreto? Claro que te digo. Está 2-2 el partido. Empatado. 2-2. La última vez 45 minutos. Se agregaron 2 minutos más. La última vez que un tiro libre de Olimpia ahora pasó la barrera con Zavala. Mira, qué preocupa. Emociona el humo que vende Marcos. Y por lo menos que algo que dé gusto, muchachos, perdón. Viene la pelota Mira el arriba, pase de mierda, mamá Alex Franco, querida. andate del Ese club. pase. A Ese préstamo. pase tiene que estar prohibido. Andate a Guaraní. Malísima la derecha de Franco. Ahora entiendo, Curita, ¿eh? ¿Qué dijo? Andate a Guaraní, tiro. Está diciendo que los mejores jugadores son malos para llevarlo a va Guaraní. ¿eh? la pelota y ataca Olimpia, Rodney Redes, pase atrás, habrá córner. Vos, mi querido Stor, TH VIP y un bajo Stor. Saludos para vos, hermano. Hay 400 personas viendo este partido, sintiendo la pasión. Imagínate, Copa Paraguay. ¿Por qué hay 2 coques? Preguntan los muchachos. El clásico del fondo. Ándate a la puta, Fede. Hoy tu torneo de mierda ese de la Olimpiada. El clásico del fondo. Y se puede mandar un saludo al equipo Bordeaux del Eco Colegio, porfa. Saludos al equipo Bordeaux del Eco Colegio. Vamos, carajo. Estamos patando 2-2 contra Tembetarú y empezá a hacer saludos, Marcos. La pucha. Dios mío, hermano. Qué locura. Bueno. No. Saludos, Miqueas. Pelota arriba. Vamos hasta los 47. Por arriba. Sí, el decano. Lo que preguntan el resultado está por TikTok. Se viene a la carga Olimpia. Se viene el decano. Dejaron la pelota para Leguizamón. Va a cruzar la pelota al área. Corner. Déjame tirar el corner. Sí, Déjame te tirar el corner. 45 minutos. No Acá te tenés tu sorprendas reloj. si no lo deja. La última. Déjame tirar el corner. Hay Déjame tirar el córner Carlos, para por hijo de puta. Olimpia. Hay córner para el decano. Viene el centro al área. Pégale, Ortiz.
Le queda la pelota. Va de vuelta y está solo. Manuel Capazo. Manuel Capazo. Manuel Capazo al centro y está. Sácate en Betaré. Le queda la pelota. Se viene Olimpia. Busca el tercero. Se termina el primer tiempo. El cabezazo. ¡Ay, pie en mano! ¡Penal! 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 ¡Penal para Olimpia! ¡Penal para Olimpia! De Atulandeaga, Tabillo Ulises Sanabria. De Landeaga. Pelota desde los 12 pasos para Olimpia. ¡Hay penal! Y ojo que hay VAR. Y ojo que hay VAR. Y ojo que hay VAR. Qué terrible lo nuestro. Acabo de gritar un penal como un gol contra Tembetaré. A ver. ¡Epa! Penal. Penal, ¿verdad? Penalazo. Es penal. Mira. Ah, no. Tiene que haber VAR. Penal. Epa. Hay penal. A ver, sí, es penal. Posición Es penal. antinatural. Es penal. Es penal. Es penal. Tiene que ser penal. Es penal. Tiene que ser penal. A ver. Posición antinatural del brazo. ¡Sí! Penal. Es penal y la Copa Paraguay. Es penal. Carlos Polo. Carlos, es penal, Quintana, el que está detrás de la pelota. No, es Sebastián Ferreira. No, No, Quintana. Ah, mamá, qué bien. No ves un carajo vos, mi hermano. Excelente el arbitraje del fútbol paraguayo. Señoras y señores, un partido que comenzó como una pesadilla. Quiere cambiar y que sea un sueño hecho realidad. Sí, es Copa Paraguay. ¿Sabes qué es lo loco? Que ahora va a resaltar. No. Ahí está, ahí está. Es increíble cómo los árbitros acomodan todo primero y después se van a revisar el VAR. Ahí está. Hay VAR, lo llama. Mamita querida, los jugadores de Olimpia van todos y Carlos Paul aprovecha su momento para salir en cámara. Carlos Paul, alias Modelito de TV. Ahí va el árbitro. Justamente, a ver, tanto vamos a tardar, Carlos Paul. Tanto vamos a tardar. Está la puta, Carlos. Aunque pierda 1000 veces, siempre seré olimpista de corazón. Dice, gracias Alcides Benítez por seguirnos, hermano. ¿Se jugador de Guaraní? Gracias Alcides Benítez, qué crack. Llegó mi transferencia, dice FedEx. Es penal, dice. No es penal, es evidente. Jugó Copetrol. Dale, pues ya si te está reclamando demasiado. Hay revisión VAR, señoras y señores. Revisión VAR. Revisión. En esa imagen no, En esa No, imagen no, hermano. No, pero tienen que ver la otra. ¿Cómo va a ver? ¿Cuánto pagaron, Marcos? No sé. Yo no tengo nada que ver ahí. No, es pecho, señores. Va A ver qué dice. ¿Va a anular el penal? ¡No es penal! Qué tipo. No qué tipo, es Carlos. penal, señoras ¿Qué y tipo, Carlos señores. Paul? ¿Cómo, amigo? ¿Cómo deja? ¿Por qué al comienzo ya no se va a ver el VAR? ¿Qué pasa? Mira vos. La pelotita. Y si termina el partido. Termina el primer tiempo, señoras y señores. No es penal para Olimpia. Se acaba la primera etapa. Está ganando, está empatando. Olimpia 2, Tembetaré 2. Logró el empate, gol de Héctor David. A lo último, y podría haber sido penal, pero no lo fue. Adelante los olimpistas. Qué desolador. Qué desolador y qué triste ver la Olimpia No, así. espera. Hay que decir algo. Menos mal empatamos Curita. Sí, no. Menos Nos mal. íbamos uno abajo. Menos mal. No, es el gol. El gol, el que hizo Ferreira, es importantísimo si Olimpia llega a pasar. Sí. Es importantísimo este gol. Totalmente. Porque, hijo de la gran puta, bolo, ¿cómo me hacen sufrir estos tipos? A mí me pone triste. A mí me pone... Yo estoy tristísimo, amigo. O sea, sea el resultado que sea, ¿Te pone triste? voy a estar triste. Sí. ¿Entendés? Voy a estar triste. Porque este no es el Olimpia que tenemos que ver. Claro. Los primeros 20 minutos te avasallan. La defensa de Olimpia es un colador. Es increíble cómo no podemos dar 2, 3 pases seguidos. Menos mal le tenemos a Sebastián Ferreira que empezó a marcar ahora. Pero, loco, no podemos estar empatando y sufriendo contra Tembetaré. Esto tiene que ser partido de trámite. Amigo, Tembetaré tiene 6 puntos en el torneo. 6 puntos. Y te estás jugando
tu pase a Copa Libertadores. En este tipo de partido tienen que jugar los pibes, se tienen que divertir, tienen que estar ganando 3-0. No estar sufriendo de la manera que está sufriendo Olimpia. Porque Olimpia no puede estar sufriendo contra equipos chicos. Con el nivel que tienen los jugadores, en teoría, del Grupo Olimpia. Que son superiores. Lo sabemos, Coque, pero es mejor estar triste pasando y no eliminado. Claro, no. Si llegamos a perder, si llegamos a eliminarnos. Van a rodar cabezas. Se va Ever. Se va Ever. No creo que se vaya a ver, pero, loco, ahí atajate. Las pintatas en las paredes son cortas con lo que se viene. Si es así. Flojo Versa como siempre. Y Olimpia no tiene arquero. Capazo, no sé qué tiene que demostrar Capazo para seguir siendo titular. Es increíble, o sea, ¿ustedes cuántos puntos tiene Coque? Y tenemos 13, amigo, 13. Si vos te mirás el coso de 3-6-5, vos ves los partidos que Olimpia hizo de visitante. Son 7 partidos de visitante. Olimpia hizo solamente un punto. Un punto de visitante en todo el torneo. Y los 12 puntos que tiene Olimpia son porque ganó el local. El resto, Olimpia solamente ganó 3, empató 4. Qué locura. ¿Entendés? O sea, no, es muy loco. Es muy loco y triste. Muy loco y triste. Yo no entiendo la suma que habrá pagado Olimpia por un jugador tan malo como Capazo. Tan malo como Capazo. Que hayan dejado ir figuras importantes como Zavala. Que hayan comprado el pase de Capazo me indigna muchísimo. Porque en ese torneo del 2024 que terminaba ganando Olimpia, el central más determinante, quieran o no, en faceta defensiva, amigo, fue Junior Barreto. Hasta le hacía ver jugador a Barreto, loco. ¿Entendés? No, pero eso te digo que era la cuestión de los laterales. Porque ahora sí los laterales, que en su momento Olmedo estaba en un buen momento. Olmedo y bueno, lo tenías y a Zavala también. No, los centrales no tenían que hacer tanto despliegue. No corrían tanto. Ahora le hacen un pique al vacío. A Capazo. Y ya pierde la referencia de la marca. Es vergonzoso. En el ataque está Leguizamón también, que no tiene claridad con la pelota. Richard Ortiz, que no tiene más el despliegue necesario para poder hacer una buena cobertura. En una línea de 3, cuando el carrilero se va, generalmente el mediocampista es el que cubre. Y nadie cubre. Y nadie está cubriendo esos espacios. Eso es lo que está pasando. Eso se vio en el primer gol, cuando no estaba el carrilero haciendo la cobertura y no estaba el mediocampista haciendo la cobertura del que tenía que hacer la cobertura. Llega solo Panchito Teche. Si querés sacar algo positivo, Eustaquio, de ese primer tiempo, es que Olimpia pudo empatar. Lo positivo es que se le abrió el arco a Ferreira. Se le abrió el arco a Ferreira. Está jugando bien Ferreira. Yo creo que Richard Ortiz tiene que comer banco. Si querés que te diga algo, no es un partido para la línea de 3 ahora mismo. No. Jugá un 4-3-3. Claro. Sacalo al Alcaraz y mete un central más. Mete un central más. Mandalo a Héctor David Martínez. Perdón, no un central más. Metelo a Morales. Mandale a Héctor David Martínez a la derecha, a la izquierda. Que entre Morales a la derecha. Jugá con Capazo y Tutu. En el medio jugá con Richard. Mismo. Pero sacarlo al Alcaraz y jugar con tu extremo. No, yo sacaría a Capazo y metería un mediocampista y un lateral. O sea, no un mediocampista. Sí, a un mediocampista. Justamente para armar un 4-3-3. Porque para mí Adrián Alcaraz no está haciendo un mal partido. Pero al estar 2 en el área parece que pide la referencia el delantero. Y sí, hiciste un 6-3-1. Hiciste un 6-3-1. ¿Por qué? Pero igual, hay que sacarlo a Richard, hay que meterlo a Pérez. No, si lo saqué a Alcaraz. ¿Alcaraz sacaste? Sí, Ah, bien entonces el armado. lo saqué a Alcaraz. Pero te digo, Olimpia necesita una referencia en el medio. Y que en el área se quede uno clavado. Porque cuando llega Redes o cuando llega Leguizamón por banda, los dos delanteros, al perder la referencia, los dos están atrás o los dos están adelantados. Qué mal estamos.
FedEx. Y la marca de Tembetarú se hace más fácil porque los dos delanteros que están arriba se acumulan en un sector del área. ¿Entendés? Y es una cagada, es terrible. ¿Y qué hará el profe Almeida? Dice, yo creo que va a mantener el equipo que querés te diga. Es que Everú Almeida está afianzado con esa línea de 3. Pero él siempre lo jugó línea de 3. Jugó en Nacional, jugó en Olimpia. O sea, Ever es muy partidario de jugar con línea de 3. Siempre jugó de esa manera. Todo es pelotazo nomás, sí. Todo es pelotazo a las bandas. Leguizamón no te llega una pelota, Red tampoco. O sea, y a la hora, y si llegan, te hacen centro de mierda. Increíble. Qué locura. Es que es triste, Increíble. me llena de impotencia. Y si podía decir las cosas que quiero decir ahora, las diría. Fue por una cuestión de respeto, por una cuestión de... Imagínate, te empezaba a putear con los familiares. No lo voy a decir. Porque la vez pasada me fui a la cancha. ¿Te puteaste con los familiares? Me puteé con los familiares de ciertos jugadores. Y ya no es divertido. Yo por eso cuando vengo acá ya no puteo a los jugadores. Porque yo me voy a la cancha y en vez de putearle a su pariente, me putean a mí. Yo que soy socio del Club Olimpia, yo que soy hincha de que tengo memoria, te vienen a putear a vos, que estás sufriendo. Un tipo que se levanta todos los días a la mañana, se va a trabajar, llega a su casa hecho puta, se va al gimnasio después de la facultad. ¿A vos qué te parece? Después ir a la cancha y comerte 4 Nacional. Empezás a putear a los jugadores, la impotencia, y te putean a los familiares. ¿A vos te parece? No. Para nada. Yo creo Para que nada. uno como familiar debe ser autocrítico de su propio familiar. Uno tiene que ser autocrítico. Y los jugadores también. Y los familiares tienen que callarse. Están cuestionando que me da el gym. Empecé hace un mes, señores. No sean malos. Pero les digo igual. Hacemos así. A la puta, Ah, no, está masivo, bro. Sí, señor. Pero como le digo, estos grandes envidiosos, muy fácil hablar del sofá ahora. Uno acá se expone. Este es increíble. Este gol es increíble. No. Es increíble cómo Capazo pierde la marca y ve al trote. Mira, atendé. Loco. No. Loco. No. Mira, casi llega a nuestro central. Qué lástima. Corre, amigo. No, mira. No, la displicencia. ¿Por qué Corre, no tocó? amigo. ¿Por qué no tocó arriba? No, porque cuerpeale, ¿entendés? Tipo, no sé, algo. Charpentier nos hizo un gol. Charpentier. El Pony se le dice a Charpentier. El Pony Charpentier nos hizo un gol. Y es una locura. Te pone nervioso todo esto. ¿Cómo no van a correr teniendo la camiseta del Club Olimpia, cobrando en dólares? Estos claramente pierden un partido, vuelven a su casa. Como lo dijo una vez, se lavan la carita y piden sushi. Y se ponen a ver su serie. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta Manuel Capazo. Encima que le lleva a Olimpia, le lleva a su familiar a la cancha. Que no está mal. Pero si vos sos familiar y tu familiar está haciendo un mal desempeño dentro de la cancha, cobrando miles de dólares, cerra el culo, hermano. Cerra el culo. No, increíble el partido que está haciendo este chero, perro. Estoy cansado de esa gente que vos te vas a putear a la cancha. No te vas a putear, te vas a alentar. Pero a consecuencia de la mala actuación te incita a putear a los jugadores. Obvio que Y sí. bancarte esas malas miradas. Obvio que sí. Que te digan, que te reprochen a vos porque puteás. No, chúpenla. Yo, al ser socio, al comprar una entrada, no hace falta luego ser socio, al ser socio, al comprar una entrada, ya tengo derecho a reclamar el desempeño de los jugadores. Porque al yo ser socio, al yo comprar una entrada, ellos están prestando servicio para mí. ¿Cómo va el partido? Está 2-2 empatando Olimpia y Tembetarú y los perros. Y 2-2 sigue el partido. Y Esteche lo que está jugando realmente, ¿eh? Sí, está antidoping para Antidoping para Esteche, por favor. Qué locura Qué lo que hijo de juega. Y sabes que juega así. Metió gol y encima hizo la asistencia. Contra Olimpia nomás juega así. Eso es lo que me molesta. Después contra Cerro no aparece nadie. Me parece que le sacó 2 puntos la pasada a Cerro Tembetarú. Sí, Pero igual, eso fue todo partido de Rodrigo Rojas. Que Dios mío, qué jugadorazo que sigue vigente, hermano. Ese era un jugador que dejaba el alma y vida por la camiseta. Fero lente y no me lees, Brock Neslar. Saludos para Godmilk, que dice: Curita cae la trompada al primo hermano del jugador de mierda. Lastimosamente no podemos entrar a la cancha. Y sí, es una cosa que a mí me molesta demasiado, ir a putear y que
que te miren mal por putear. ¿Vos estabas prefe? Sí, siempre. ¿Por qué? Y ahí son medio cristal algunos. Son todos putitos. Son todos putitos los hinchas de preferencia. Por eso a mí me gusta un poco más ir a Platea. Platea, Más gente. más hacia sur, ¿entendés? No, la gente de preferencia es un desastre. En el equipo en el que... Cualquier equipo. Claro. Cualquier equipo, se dan todos los chetos. Boludo. Se van los TikTokers. Esos que se van a subir historia en la cancha nomás. ¿Qué van a saber de fútbol? Igual hay gente, los familiares, esos pelotudos que te miran más porque puta. No, ¿cómo va a putear? ¿Cómo va a putear? ¿Y cómo no voy a putear? ¿Cómo no voy a putear? Bueno, no quiero más hablar, Coque. Estoy nervioso. Métele. Coca acá Jimé está muy nerviosa. Hijo de mil putas, Mr. Tens. En Platea y Norte están los que más se putean. Sí. Platea es especial para putear. Platea es especial para putear. Antes en Para Uno, cuando la gente le cantaba a la gente de preferencia. Los de Platea, los de Norte, los de Sur. A la gente de preferencia, porque se decía los de preferencia Claro. cero a la izquierda en su momento. Y es cierto, cosa que es cierto. A Platea voy a empezar a ir ahora más. O sí, a Platea, porque en preferencia no te dejan putear, es una cosa de loco. Y yo me acuerdo cuando me iba a preferencia para uno, no me iba a preferencia porque ahí están los putitos, me iba al talud. Claro, el talud abajo. Y ahí en el talud era... Qué placer era el talud, hermano. Qué Ahí cerquita placer. le tenía para putear a los jugadores. Yo he llegado a escupir a varios jugadores. que merecen más. En Platea vas a ser feliz realmente. Sí. ¿Qué cosa hay yo? Promo en el 98 saliste campeón. Olimpia sale... sí, sale campeón cuando nací. Cuando cumplí 1 año. Cuando cumplí 2. La última vez que salió campeón del torneo paraguayo fue cuando tenía 4 años, 2000. Después cuando tenía 6 años fuimos campeones de América. 7 años fuimos campeones de la Recopa. Y de ahí tuve que esperar 8 años, hasta el 2011, para verle otra vez a Olimpia campeón de algo. Qué locura, ¿eh? Mira que yo Loquísimo. crecí sin ver a Olimpia campeón. ¿No? ¿Y tu primer torneo seguro fue 2011? 2011. Y el mío, bueno, el mío también. Mira, díganme, si lo saca Alcaraz, díganme, señores, si parece que Everu no ve pasión. Ingresa Morales. Morales. ¿Qué pasa? ¿No sale el Tembe Tarek, vio? No sale el Tembe. No, tienen que dar el partido para Olimpia, entonces. Tortura esa de llegar hasta el 2011. Sí, mi primera alegría futbolística, aparte del Mundial 2010, fue No, yo te digo el algo, torneo para 2011. ¿Vos sabés lo que fue 2007 festejar que Olimpia clasificó a una sudamericana? No, una locura. Amigo, fue una locura saber que Olimpia iba a jugar Copa Sudamericana No, una locura. y después te eliminás contra un equipo chileno que te meten 4 y liquidaste. Y te liquidaron, ¿no? Pues yo sigo sosteniendo que Olimpia va a llegar a una final internacional en estos últimos 4 años que queda la década. Independientemente del momento que estamos viviendo, Olimpia cada vez que llegó lejos al año anterior fue un desastre. ¿Quién va a salir? ¿Será que...? A ver, ¿quién no está? Va a entrar Morales, parece. Ya que tanto que ahorita en el baño, será. ¿Quién te escribió? Morales a la cancha, Morales a la cancha, sí. Salió Martínez, sí. Ese es Mato Tereré. ¿Este Tereré? ¿Ya? Pasale el Tereré, mi querido Coque. Voy a arrancar. ¿Martínez? No puede ser, boludo. No, espera. ¿Y entonces? Y va a ser un 4-4. Un Pero 4. espera, ¿y quién va a ser el lateral izquierdo? Yo creo que Vargas, del lateral derecho. No, pero el lateral A derecho con izquierda. Morales. Ortiz. ¡Epa! Señores, va a comenzar el segundo tiempo. Richard. Te dije. ¿O ese quién es? No, ese es Morales. ¿Y allá? Vargas. Vargas de lateral y central es Richard, vio. Ese es Richard. Ese es Richard. Richard de central. Arranca la segunda etapa, señoras y señores.
Saludos a toda la gente que nos está viendo, nos está con nosotros. Con nosotros, señores. Alta, profe, sí. Está riquísimo, ¿verdad? Ah, gracias, hermano. ¿Qué va a hacer reserva? Arquero de reserva. Pelota parada. Sacó a Martínez. Gracias, Alan. Sí, te dije, el número 3. Pelota parada para el Decano, señoras y señores. Segundo tiempo. Muy bueno. Que ya arranca. Muy bueno. Decano. Atención con esto. Pelota al área. Saca Tembetarí. Viene la salida. Viene el ataque ahora del conjunto de Atlético Tembetarí de Villaliza. Se viene la carga. Pelota arriba para Esteche. Despeja Morales. Pelota de vuelta por el costado derecho. Hay peligro. Hay peligro porque el Tembe domina. Eso. Ahí va Gómez. Gómez muestra el cuerpo. Gómez que toca. Busca Charpentier. Cortó Morales. A ver, Morales bien, si sale. Morales. Toca para Leguizamón. Va Legui. El Rayo. Tormenta eléctrica. Va el Rayo. Va la pelota del Rayo. Cae. Falta. Pelota parada. Esta manía de los jugadores de cargar la espalda es una cosa hermosa. Faltas estúpidas, diestra y siniestra se ven en el fútbol paraguayo. El tema es que se cobran las faltitas. Se cobran. Así mismo se Atención, cobra. cuidado. Pelota arriba. El cabezazo. El arquero. El arquero Canteros con la pelota. Arrancó el segundo tiempo. Está jugando mejor Olimpia. ¿Cómo lo ves, Coque? Y todavía no, mucho no podemos decir. Igual estoy tratando de entender el cambio de Almeida. Martínez por Morales. Morales por Martínez. Morales por Perdón, Martínez por Morales. Sí. No sé si es Morales una línea de por 3 Martínez, igual. sí. Bueno, vamos a ver si No. funciona. Atención, que va a tembetar el pelota arriba. Juega por el costado izquierdo solito. Solín Solari. Ahí viene el balón. Hay juego del Tembe. Va tocando. Va moviendo el esférico. Frente a Plateas. Vendrá al centro del área. La baja de pecho Juan Francisco. La pelota se va escapando. A ver. Hay salida de Versa. Mantuvo la formación y metió a Morales para que apoye a Leguizamón en el Morales ida y está vuelta. jugando. Morales está por izquierda. Morales Creo que es por izquierda. 4-4-3-3, creo que. No. 4-4. No. Es el mismo planteamiento. Solo que. Morales para la cobertura. Saludos para Sí. Aljacera Zarza, amigo del fútbol. Grande, papá. Pelota que va y se viene a la carga Olimpia. Recupera. Tembeta arriba de la carga. A ver, Versa, ¿qué tal? ¡Epa! Versa en la cornisa, Versa. ¿Cómo está el juego? 2-2. Empatado el partido. ¿Qué dice? 4-3-3, dije. No, pero ¿qué dice? ¿Qué pasó? Como si todo estuviera bien. El club olvidado por Dios, dice. Ah, por el CM de Olimpia. Pelota arriba. Esférico. Bien, recuperado por excelente. Ortiz. Richard Ortiz para Sebastián. Va Sebastián Ferreira. Ferreira con la pelota. Y espera Leguizamón. ¡Quedó la pelota! ¡Saca el esférico! ¡Tembetaré! No. La falta que acaba de hacer Rodney Redes es para tarjeta roja, señores. No ¿Sí? es Rodney, no es Rodney. Alcaraz. La falta que acaba de hacer Adrián Alcaraz, totalmente innecesaria y estúpida. ¿Cuánta desinteligencia? ¿Cuánta eficiencia? No, mira A ver. qué falta de inteligencia, mira. No es roja. No es roja. Se tiró. Se tiró, no le tocó. No es roja. No, simulación. No, era Amarilla por simulación. Definió bien, lastimosamente. Que mira la manito, excelente el arquero. Saludos, Feliciano Vera, a toda la gente. Pasó nada. Se lanzó. No pasó nada. Ya se levantó. Ya se reincorpora. Bueno, señores. Epa. Salida de Canteros. Vargas, Ortiz, Capazo, Morales, Redes, Franco, Hugo, Legui, Seba y Alcaraz. 4-4-2, dice Alan Rizaldi. Excelente Alan Rizaldi, Salida de Canteros. Segundo tiempo. Empatan los que están jugando los octavos de final. No. Sí. No, octavos. Octavos. Sí, octavos, ¿verdad? Sí. Qué mucho falta. Ay, bastante. Como el partido 2-2, muchachos. Versa. Lucas eleva el balón. La pelota por el medio. El salto es de Rodrigo Rojas.
Rojas, que ya se dio la pelota para Olimpia. Recupera de vuelta Tembetaré. El rojiverde recupera y va tocando. Alex Franco está en un Se desvía. Morales. Actúa Morales. El salto es de Sebastián Ferreira. La pelota por los aires. Tembetaré dominando. Viene Meta. la salida. Excelente, Atención. Morales. Le queda la pelota a Quintana. Quintana para Alcaraz que soltó la pelota. No puede Franco. Sí, El Alex esférico, Franco, sí. Desde que empezó el partido, no. bueno. Mira, Alex Franco está en un cumpleaños. Atención que va Rojas y se viene Tembetaré. Izquierda sola. Izquierda sola. Izquierda sola. Rojas. Mirá ¿Qué el trote de hizo? Franco. ¿Qué hizo Rojas? Ahí va ¡Meta! Juan. ¡Qué bien, ¡Epa! Morales! Morales que recuperó la pelota, pero la pelota se fue. Se fue a el poderío de Tembetaré de la rojiverde. El partido va 2-2 a la gente que va preguntando. Vayan compartiendo. Este partido tiene muchas sorpresas todavía. Charpentier de cabeza. Aparece Morales. Había falta. Con posición adelantada. Outside. Tiene que hacer el cambio, tiene que salir Alex Franco. ¿Qué tiene Olimpia en el banco? ¿Qué tiene Olimpia en el banco? Vamos a ver qué tiene Olimpia en el banco. Coquiva. Pelota arriba para Sebastián Ferreira. Tocó para Leguizamón. Está en el área. Saca. Tembetaré. Como la asustada de la gente de TikTok. Ay, cómo tiene que ser. Ay. ¡No! Y va Tembetaré. Ay, por Qué Dios, la buen salida, corte y Qué salida. bien la salida. Versa. En esta te aplaudo, Capazo, ¿eh? Salvaste fuego, por Dios, Richard. Dios mío, Bueno, ¿qué tiene Olimpia en el banco? Uy, uy, uy. Peralta Morales. ¡Eh! Morales que ya ingresó. Atención, cayó el ¡Profe! jugador. Y sigue y va Tembetaré y busca el Tembe. William. Arriba y afuera. Menos mal, por Dios. Peralta, La pelota. Barreto, Pérez, Cardoso, Abreu y Barone. Abreu, por Abreu, favor. Abreu. Abreu y es Pérez. partido para Abreu. Abreu, Es partido para Abreu. Abreu y Pérez, qué limitada la banca de Olimpia. Vamos. Muy corta, ¿eh? Barone. Faustino. Y también Fernando Cardoso. ¿Está Fernando? Ahí está. Sí, está. Jugadoras. Sí. Ilimitado. Voy a sacar la I. Está limitado. Pelota arriba de Olimpia, Uy, se mamá. escapa. Pérez tiene que entrar. Para mí es Pérez en vez de Richard y Alex Franco en vez de Abreu. No va a salir Richard. Hola Fabianchi, querido. ¿Cómo te va, hermano? ¿Todo Aprende bien? a soltar, mi querido Richard Ortiz. Aprende a soltar. Vayan compartiendo, muchachos, por favor. Tapa la pantalla. Dale, TikTok. ¿Qué opinan del mitad? Y que tiró una... Y sí, pero son pibes. Son pibes. Por lo menos de hermano. pibe y tiene la oportunidad de reinventarse, ¿verdad? Claro, De construirse. puede, son cosas que puede decir cualquiera, hermano. Y si es un pibe, cometió un error y ya está. Claro. Tampoco es crucificarlo. Pudo haber señalado el mal El mal arbitraje nada más, no decir que éramos una mujer y ya está. Porque un puta, ¿cómo me está costando? Está mal bien. arbitraje. No pasa nada. Existió el mal arbitraje. Grande pasión inclusivo, trayendo a un jugador de pádel con campera con 40 grados y con capacidad. No, sos un maleducado. Mola Polo Norte Bailo, dicen ahí. Gol de Olimpia dice, ¿no? ¿Cuánto va? 2-2. 2-2. Ahí está el equipo. Excelente, crack total, hermano querido. La cabra Dana, así sale Olimpia, está parado. Se viene Hugo Quintana, recuperó el balón. Alex Franco que va. Alex Franco que tiene. Franco dejó la pelota para Alcaraz, que va llegando, manda al centro al área, le quedó el Pegale, remate. pa. ¿Qué? Pegale, No por te favor. puedo creer. Pegale, por favor. Toco al medio el remate. No, dejate de No te joder. puedo creer. Dejate de joder, Olimpia. Cagones. Cagones. ¿Por qué no le pegan al arco? Cagones. ¿Por qué no le pegan al arco? Tienen miedo de chutar al arco. Cagones. Les quema la Lateral, pelota, les quema. lateral para Olimpia. Busca remontar el Decano. Busca Vargas de lateral. Ya va la pelota de Vargas. Despéjate en Tembetaré. Ojo que no se arme la contra con Juan Francisco. Ahí aparece el Pancho. Ahí va rompiendo líneas y manda al centro del área para Ferreira de cabeza. Responde Ferreira. Le queda Ronnie Redes. La quiere bajar. La salida de Gómez. Ahí participa Rodrigo Rojas. Viene a la carga ahora Tembetaré. Que bien jugó William Candia. Abrió juego ahora para Juan Francisco Esteche. Esteche que domina la pelota. La devolución para William Candia. La pelota que la perdió William Candia y roba Olimpia. A la carga Pero va la puta. robando Rojas.
Atención, Julio, entra bien en tu culo. Pelota arriba por el costado izquierdo. Atención con esto. Esta es la pelota de Tembetari y no te voy a decir el resultado, pelotudo. Ahí va a la carga. Atención, tocó, se va. Y ya sale Lucas Versa. ¿Qué te dijo Julio? Y él me putea, yo puteo. Anciso. No hace Julio Enciso. Julio, 2-2. Al final, Julio, entra en tu culo. Virculer. Todo, hola, todo. Gracias, dice. Grande, Julio. ¿Qué es lo que te digo? No, nadie quiere escucharle bien el resultado, dice. Sí, yo le respondo como él me dice. Perdón, Julio. Sí, canje. Ah, jugó Canfish. Sí, sí. Canfish. ¿Me saludan? ¡No! No, saludos. No es así. Te las Atención que ataca Tembetari. Se viene el Tembe. El rojiverde. Se fue. ¡Burro! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Soltámela, viejos! Hace un poco a mí. No, va. ¡Qué curita! ¡Ay, Qué gay. qué onda, vio! ¡Epa! ¡Ataca Olimpia! El partido va 2-2. 2-2. 2-2. Pelota que va al área. No, ¿cómo que penal? ¡Ahí le queda! ¡Pegale, pues, hermano! ¡Rede! No. ¿Qué? Había firmado un empate. Estaba grabando, ahora voy a sacar de contexto. ¡No! Steven, pará. Maleducado. ¿Qué te pareció, Luis? Entra en tu culo. ¿Eh? ¿Qué te pareció? Qué maleducado. Perdóname, sinceramente, me siento mal. Esteche, la gran 7. Ojalá ya mal no te lleve. No. ¿Te gustó, Pio? Me gusta, boludo. Está espectacular. Bien, pues remate. Mamá querida. Ronnie Reta se tiene que ir. Por Dios, ¿por qué Mi papá de 70 años más rápido que Ortiz, dice. El minutos. ¿Cuánto tenemos? Presentado por Pilsen. Dale, mete el pase, papá. Sí. ¿Cuánto va? 57. Pelota arriba para Rodney Redes llegando al área. Va Olimpia de Almeida. ¿Se fue? Saludos, mi querido Johnny. 57 minutos. 57, casi 58 de partida. Esteche, la gran P. Ojalá Yamal no te lleve a su próximo cumpleaños. Doca Cabeñan de locutor. Brombo Cacata patada, vejina. Hay juego con las manos. ¿Cuánto va? 2-2. 57. Le voy a prometer algo a usted acá en directo. ¿Qué vas a prometer, eh? De acá a un año yo ya estoy debutando en primero. Bueno, ya fue. Cambios en Tembe. Cambios en Tembe. ¿Por qué no mostramos el partido? Sale William Candia. William Candia. No mostramos el partido porque nos pueden demandar, denunciar. Por eso nada más. Muchos dólares. Algún día va a Dice, estar che, relatando. compre pues los derechos y ya que sea el partido por TikTok. Dice, ojalá. Pegaría. Ojalá. ¿Salió Esteche? Salió Esteche, boludo. ¿Quién salió? Esteche. El que te llenó. No. Qué lástima, qué gusto. Lateral de Vargas al área, busca Olimpia al tercero, le quedó el esférico, despeja. Pelota arriba. Con total este ficha no dice. ¿Cómo le dejan narrar a un cerrista? Dice Facundo. ¿Qué decís, Facundo? Yo no soy cerrista. Aclará de que soy. Él es liberteño. No. No, es así. No. Una falta de respeto. Señores, el partido va 2-2. 2-2. 2 para Cerro, 2. ¡Epa! No, es que ella dijo Cerro recién, por eso. 2 para Olimpia, 2 para Tembetari. Se va la carga Quintana. ¡Pegalenas, hermano! ¡Pegalenas! ¡Remate! ¡Vendrá el Olimpia, mamá! Por Dios, ¿Por qué no le miedo tiene de pega? pegar al arco. ¡Qué miedo! ¿Por qué no le pegan al arco, Quintana? Así no en el chat, muchachos. Así no. Pero pega, será. 2-2, 59 minutos, muchachos. Atención, aguante Temperley. Claro que sí, aguante Temperley. Banco totalmente. Escuela del Nacho Fernández, Temperley. Pelota por el medio. Vendidos, dice. ¡Qué loco! Tigo Sport muestra el partido, muchachos. Para la gente que va preguntando, Olimpia va al ataque para Rodney Redes. Llegó la bocha. Va Redes. Cortó muy bien.
Saludos, tío. Saludos, mi querido Turreverdum. Me están estresando el partido como opio. No podemos contra Tembetari, dicen los muchachos. Deja de mentir, Alan, Marcos de Rubio Ñu de Luque. No. Yo no soy de Rubio Ñu de Luque. Y si soy de Rubio Ñu, soy del más grande de Sos Trinidad. De Trinidad. ¿Quién triniense? Me fui a la cancha de Rubio Ñu la pasó. Ajá. De Trinidad, triniense. Espectacular la cancha, un estadio europeo. Ahí al ras de la Está cancha. europizado. Ahí va la pelota para Caraz. Dice Marcos de Tembe. Ahí va la pelota, ahí va por el medio. Este es Hugo Quintana. Recibe Hugo, mira por el costado, decide pegar la vuelta. Ahí está Dio Morales. la media vuelta y aparece Morales. Este es Lucas Morales. Morales con el balón. Adelante por el costado izquierdo. Olimpia está empatando 2-2. Las piezas de Ever Hugo Almeida se ponen a trabajar en el terreno de juego de Tembetari. Pelota de Hugo Quintana, juego por el costado izquierdo, aparece Morales, la pierde Morales. Recupera Quintana, Quintana que va, Quintana que tiene, tocó Quintana para Leguizamón, va del centro al área para Ferreira, le quedó la pelota, saca. Sacó la pelota, ¿prohibido chutar al arco? Preguntan los muchachos. Ahí va, Redes, saca. Demasiado chico ya le queda Olimpia Almeida, dice. Uy, imagínate si esa pelota pasaba. Se fue por la cara. ¡No! Vos sabés que mi tele no hay, tío Sport. Perdón, mi querido MG. Vos sos el Sí. uno, tío. Vos sos el uno. Aníquenas. Ya empezó la quema de hora. Empezó la quema de minuto, Hola, Julio. 2-2. Pregunto, 61. Hola, volví, dice Julio. te está tomando el pelo. ¿Por qué? Me pega al baño un rato. Andá, boludo. No. No. ¿Cómo te vas al baño? ¿Cómo te vas al baño? Ni me pagan. Andá al baño. Anda, curita, anda. Andá, curita. Saludos a Félix, Andá al baño. O sea que Bueno, andate al baño, viejo. ¿Qué vos sabés? Andá al baño, boludo. Dale. Y si hay gol Olimpia. 2-2. El arquero de Tembetari sentido. El arquero del Tembe. Señores, predicciones en el chat. ¿Cómo termina este partido? Predicciones ya. Ahora, saludos Joaquín Chamorro. Epa, se enoja. ¿Qué dice? No, ese gestito. ¿Qué? Penales, dice. ¿Cuánto va? 2-2, muchachos. Un buen partido de Olimpia. Legalmente, dice Bastián. Olimpia gana 4-3, dice. 3-2, dice. Gana Tembetari en los penales. Pasa Olimpia en penales, dice el chat. 4-2, dice Igor Soria. 3-2, dice Carlos. Gana Olimpia. 3-2, dice Steven. Olimpia gana en los penales. 4-2, gana Olimpia Tembetari, dice. Se juega ya. Sí se juega. Ya se reanuda el juego. Coque, bancame con Jime y me suscribo. No, ¿cómo vio? 5-2 gana Olimpia, dice F. Bueno, la gente que va comentando y dejando su parecer. Hay juego arriba de Tembetari, responde Olimpia. Olimpia está sufriendo más de lo debido. ¿Cuánto está el partido? 2-2. 2-2 empatado el partido. El encuentro, el enfrentamiento, el cotejo. Como te guste. Pelota arriba. Morales que rescata ese balón. Vámonos, Morales. Gana 3-2 Olimpia, dice User. Soy de Serra, pero vamos a Olimpia. Epa, mira vos. Saludos, Joaquín Chamorro. Saludos para vos. ¿Cuánto va? Brian Darroso, te digo que está 2-2. No. ¿Cuántos cambios falta? Dice. Ahí va la pelota. Saca rápidamente. No puede entrar, así que curita. Sale Lucas Versa. Versa con la pelota. ¿Cuándo vuelve Derris y Gastón? Preguntan. Anda, sabe cuándo. Salida de Lucas Versa. $6-2 gana Olimpia, dice Johnny, desde Ciudad del Este. Ahí va la pelota arriba. Redes se coloca, le va a pegar Rodney Redes, mandó el centro, no puede ser. Le queda el esférico a Legui para Redes. Rodney Redes, esta es tu copa, dejó la pelota de Leguizamón al área. ¡Ah! No puede Olimpia. Llega por el costado derecho ahora, buscando de todos los frentes. ¿Qué opinan de Versa? Pregunta Julio. Malísimo. no, yo no voy a hablar mal así de un pibe, pero la verdad que deja mucho que desear. Levanta la pelota No Olimpia. es para Olimpia. Y no. Redes, mi favorito, dice Ronnie.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale. Manuel. ¿Qué Dale, pasó? dale. Toca para por el costado derecho. Tutu Vargas. Se va la pelota. Versando Valey, dice el chat. Che, pasamos de jugar una final contra el Real Madrid a jugar a muerte contra el Tepeterri, dice Nanito. 2-2, Manuel Galeano. 2-2. Usted era muy chico, pero una vez le jugamos a muerte a Silvio Petirosi recién ascendido. Un año duró en El primera. gran Silvio Petirosi. Silvio. Levanta la pelota. Ortiz. El esférico va viajando cerca del área. Zona de remate. A ver quién aparece. A ver quién se anima. Y va sacando Tembetare. Señores, el partido está empatado. Se juega todo. Para mí que se va a los penales, ¿eh? Si sigue así, se va a los penales. Atención que va la pelota y está solito Gómez, arquero. Siempre te banqué, Versa. Arquero, tapó Versa, era el tercero. Excelente. De Tembetare, se salvó Olimpia, lo salvó Lucas Versa. Y va al ataque, perdón. Ataca ahora el Decano. A ver cómo responde el equipo de Ever Hugo Almeida. El partido está 2-2. Esférico al área, 66 minutos. 6-6. Alguien dijo que era malísimo. Sí, Julio, lo dijo Coque. Pelota. Epa, mira cómo lo pasan tranquilamente. Epa. Vuelven al trote los jugadores. Juego con las manos para Tembetare, Atlético Tembetare, señoras y señores, está volviendo Atlético de Madrid de repente. Ah, no, mira el cambio. ¡Epa! Y Se sí. saca los lentes. Era el cambio. Me parece correcto. ¡No, Barreto! Triste el desempeño de Manuel Capazo. Ojalá toda la preferencia de usted se esté acordando de todos sus familiares, ¿no? Lesionado Capazo, para mí se cagó en las patas, está fingiendo un cagón. Que sea la última vez que viste la camiseta de mi glorioso club, carajo. Olimpia realiza cambios, Ever Hugo Almeida sacó a Capazo Andate, Berizzo. y ya ingresó al campo de juego Junior Barreto. Barreto ya está en cancha. Pelota arriba para Gómez. Despeja la pelota Morales. Epa, la llegada y la planchita. Se cobra. ¿Habrá tarjeta? Ay, Ferreira le dice. Te veo asustado, Coquito, dice Ulises Salcedo. ¿Quién gana? 2-2. No porque ataje uno ya es bueno. Jaja, cuando goles Caca le entró, ¿cierto? Vamos, Olimpia, carajo, dice User. Ahí la reiteración. Upa, era falta de Ferreira. Sí, es falta de Ferreira. Es pelota parada para Tembetare. Sí, señor. Es pelota parada para Tembetare. Le van a pegar a la pelota. Atención. 2-2 el partido. Tembetare con la posibilidad. Va el rojiverde esférico de Rodrigo Roja. ¡Al palo! ¡Dejate de joder! Andate, Versa. ¡Dejate de joder! No quería ser malo. ¡Dejate de joder! Era el gol de Rodrigo Rojas. Sos arquero, hermano. La pelota impactó por el palo. Milagro, lo dice Julio Colmán. ¡Dejate de joder! El Olimpia de los milagros. Se pasa salvando Olimpia. Es vergonzoso, boludo. Matías No, Pérez Abreu. y Abreu. Los cambios que te dije. Qué puta Abreu y Pérez. A ver, remate. Mira la Versa, mira la Versa. Mamá Versa. ¡No! Excelente igual el centro de Rodrigo Roja, Dios mío, qué mierda es esto. Ay, estuvo cerca el gol de Tembetare. No, es penal. No puedo más. Estuvo cerca de marcar de tiro libre. Como dice Leo 16, 2-16. Esta es la suerte de campeón. Dice Ulises Saucedo. Este es el rival más duro que nos va a tocar en la Copa. Oh. ¿Qué Ulises, hora sale el pesado. video? ¿Qué te pasó, Olimpia? Opa, en breve. ¿Qué te pasó? Trajiste todo y gastaste demasiado. ¿Qué pasó? Versa parece a Tobías Romero. Te tragaste la desteche. ¿Cuánto va el partido? 2-2. Después Pio se transmite Palmeira versus las rubias del tablón. Ahí están mis dos pollitos, 20 minutos más. Mis dos pollitos. Pérez y Abreu. Se preparan para ingresar en el conjunto de Cano. Saque de banda de Tembetare.
Tiro a 3/4 de cancha. Recuperación del conjunto de Cano. Pelotazo largo. Peina Alcaraz. Recupera el Tembe. Recupera Olimpia. Se están pasando la pelota. Parece que quema. Atención que va atacando Olimpia. Va Rodney Redes con la pelota ronda y tocó para Leguizamón. Leguizamón la devolución para Redes. Ay, ay, ay. Arco norte atento. Está Canteros. Pelotas que le llega ahora a Morales. Morales saca el centro que no llega al área. ¿Qué tal Ya estuvo? saca Tembe. ¿Qué tal estuvo? Estuve practicando. en el Espectacular. baño. Me gustó. Bien. Está capacitado para relatar un lunes feriado. Justamente el lunes. Usted relata. Avi Roja, 7 de la mañana. Bueno, están los cambios, Marcos. Sale Quintana, Pérez por Quintana. entra Pérez, sale Y no Franco sale entra Abreu. Richard. Era Pérez por Richard y lo sacaba Quintana, que es un creativo. Por Dios, qué poca gana de ganar. Qué poca gana de ganar de Berugo. Qué caprichosos son los directores técnicos con Richard. Es que saben que si le sacan a Richard se arma el sindicalismo allá en el club. Atención que ataca Abreu con la pelota recién ingresado. Pegale Abreu, tocó para el medio de tacón. Leguizamón, tapó el arquero. Leguizamón le quedó el remate. No puede ser, pegale. No. ¡No puede ser! Amigo, Abreu entró, hizo una genialidad. ¡Qué Thiago. locura lo Abreu! Abreu entró, hizo Excelente. una genialidad. Ese tipo no puede ser suplente, amigo. Pero la definición pobrísima de Leguizamón. A quemarropa al arquero. 1 centímetro mal costado y era gol. Pégale al palo. 2-2, muchachos. A ver, piden bar. Están pidiendo. Está sucio. No. Ah, no, mira lo que. ¿Será penal? Mira lo que hizo Abreu. Está habilitado. ¿Tacón? Bueno, bien. ¿Qué fue? Tiene que ser penal. Penal. Piden penal. Tiene que ser penal, ¿eh? Piden penal para Excelente. Olimpia. En el segundo remate. No, ¿cómo que? Le rebana la media, ¿Cómo amigo. que? Mirá. A ver. No se ve. Basta. Poneme algo más lento. Ahí está. Dios mío. Rechazó primera la pelota, dijo, ¿cierto? ¿Y qué? A ver, ahí. Uno. Toca. Toca la pelota. No puede ser penal. No puede ser penal. Porque deja No el pie. puede ser Deja el penal. pie, deja la pierna. No puede ser penal. Deja la pierna levantada. Pero no puede ser penal, curita. Mirá, además terminó sentido él. Ya se reanudó el juego. 72 minutos. 72 minutos de juego. Estamos mendigando un penal con la Tembetaril, loco. Qué locura. Arriba la pelota de Ortiz. Buscando arriba Redes. Espera también Alcaraz. El esférico va boleando, rebotando para que Redes quiera. No. No, Pero boludo, es falta si le para ganó, le ganó Olimpia. la posición. Es falta para Olimpia. Andate a la puta, Rodrigo Roja. Mentira, boludo, Olimpia. Esa. Señores, sentido al jugador. ¿Por qué no le convoca del más abogado a Gamarra o a Romeo? Dice Dani. Realmente el más mostró muchas cosas interesantes. Sí, y lo sacaron rápido la vez Y no pasada. olvidó eso. En la Libertadores Sub-20, me acuerdo que vi. El más determinante fue del más. Jugadorazo. Crack total. Y Fabricio Baruja también. Señores, Gran lateral. señores, el partido está sobre los 73. 2-2 a la gente que va preguntando. 2-2. Tenemos 74 minutos. Se puede ir a los penales. Complicado lo de Olimpia ante Tembetaril. Si no aparece alguna genialidad del recién ingresado Abreu, para mí, nos vamos a los penales. La tocó ver esa parece. No. ¿Cómo está sufriendo Olimpia? Pelota. Epa. No la tocó. Qué desastre que es. Ahí tenía que salir a descolgar. Ahí tenía que salir a descolgar. No sale de su arco, amigo. No, está cagado. Está Andate, cagado. Lato Olveira. El equipo que jugó contra Fernando fue muy bueno. La mezcla de jóvenes y experimentados fue buena, dice. Muertazo, este es el Leguizamón. Dice, vamos, queremos ganar. Dice, Coquito está sufriendo, dice Vic. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó de este muchacho jugar por fuera? No es caballero. Gamarra. Gamarra. ¿Qué pasó? Lateral Lesionado. izquierdo, Gamarra. No, extremo izquierdo. Extremo izquierdo. Extremo izquierdo. Jugó Juega muy de bien. carrilero la vez pasada. Che, sale lesionado. Rodrigo Rojas. Olimpia tiene que aprovechar ahora. 2 jugadores ya salieron de Temba así.
Rodrigo Rojas, 2 lesionados. Honor a Rodrigo Rojas. Honor. Cabezazo. No. Cabezazo. Hija, si salió por eso. Saludos, Bruno Benítez. Saludos desde Fram y Tapúa, Pasión Estudio. Gracias, Bruno. Dice, ya le llamé ahí en el partido. ¿Sí? Marcos Espínola, ¿qué dijo? Para quemar tiempo, dice, era Abreu por Leguino Quintana, dice Alan Rizaldi. Saludos, mi querido Isaías. Coque está sufriendo, dice User. Pip, 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 dice Johan. Hay cambios en Tembetaré. Ingresó izquierdo. Con la 13 izquierdo. Señores, el partido se reanuda. Levanta la pelota. Saludos para Chori Barbe, Pasión Estudio. Saludos para Chori. Saludos, Chori. Falta Cardoso ahí, dice. Atención que va la pelota de Temeter. Despeja Richard Ortiz. El partido está 2-2. 2-2. Dale paciencia, Estudio, dice. ¿Cómo va ahora el partido? 2-2, muchachos. A la gente que va preguntando recién ingresado. Saludos a tu hermana, Marco, dice Eustaquio. Le mando saludo. Saludos desde Madrid para Pasión Estudios. Gracias, mi querido Ulises Saucedo. Gracias, hermano. Responde. Ulises de Villaliza, boludo. ¿Saucedo o Ulises? Sí, Ulises de Villaliza. ¿Qué me ve Madrid? Ah, el muerto. hombre del Play, pío. Sí. Comprate el Play, Ulises. Deja de ser. Y Barrio Madrid de Villaliza. Atención que va la carga Olimpia. ¿Por qué no jalo con Ulises que mandó un saludo desde Madrid, boludo? Un liberteño tembo. Liberteño, en serio, tiene lo pinta. Y si el liberteño Me capaz cayó está en bien, Madrid. me cayó bien la vez pasada. Bueno, listo. A la Los carga va. liberteños se entienden. No, Apretaron, no, la Leo. mierda. No, a la pucha, qué celosos. Qué celosos. Dale. Si perdemos hoy, estamos fuera de todo, dice, ¿cierto? Che, qué No fuerte. podemos mostrar el partido a la gente que pregunta. Saludos para el grupo Plus desde San Juan Misiones. Vamos, Tembetaré, dice. Qué fuerte si perdemos hoy. Atención que va ahora Pérez. Pérez dejó la pelota para Morales. Se viene Olimpia. Morales, devolución para Pérez. Va el uruguayo. Dale, Pérez. Pérez soltó por el costado derecho y se viene Olimpia. Se viene a la carga el decano. Pelota en velocidad. Puede venir el centro. Oh, se demora. Toca al medio. Atención. No puede ser y rechaza, perdón. Madrid, Ulises, Yataitú del Norte, dice. Pelota arriba al área, saca, despeja. Y va Morales de vuelta. Morales, mándame el centro y para que Seba Ferreira te responda. Ahí te le Guizamón. Pegale por el arco a Abreu. Abreu tocó, soltó. Rede, le quedó el remate a Alcaraz. Está en el área. Alcaraz. Mira el Siempre pase se que abre suelta Alcaraz. Siempre se habla Uy, Alcaraz. recupera Olimpia, recuperó. Recuperó el decano y va, Falta, lo bajan. profe. Falta. Pelotas paradas. Se enoja Rodney Redes. Hubo falta. Y hay Inentendible. pelota parada. Inentendible que Abreu sea suplente. Inentendible. Mucha genialidad, ¿eh? Desastre en la Ñan de Club, dice Adriana. Un desastre. Abreu, Madruga el gol, dice el pastorcito lírico. Miguelito. Gracias por seguirnos. El evangelio del gol. Y pase, viene el dolape. Hay pelota parada para Olimpia, señora, amante del fútbol. Usted, olimpista, agárrese bien del sillón. Porque se viene un remate que puede hacer estallar. Se viene un remate. A ver, Julio Caballero, gracias. Aguante vos. Atención. Si esta no es, nos vamos a los penales. 78 minutos. Pelota arriba de Redes. Cabezazo. Le queda la pelota. Uy. Se va. ¿Cuánto va? 2-2. Dejé de ver los partidos de Olimpia. Ahora veo ajedrez. Dice, por ahí, ¿qué tal? Puede que haya más emoción. Dice, Guerrero, gracias por seguirnos, hermano. ¿Cuánto va? 2-2. Vayan compartiendo. No, andate a la puta. El arquero, sentido, se lanza. Se para, no le hacen caso. Piden cambio. Hay juego, retorno del jugador. La tirada arriba de Morales al área. Saltó el cabezazo, pegale, pues hermano. Rede, tocó, viene el remate. Se va. No, boludo, arco. Es un desastre este muchacho. Mamá querida. 2-2. Gracias, Marcos Espínola, por compartir. Salió Capazo, entró Barreto. No sabés quién es peor, dice. Vayan compartiendo, muchachos. Dice, pierden y no sé qué tienen que hacer. Mamita, dice Ulises Saucedo. Gracias por compartir, Jota. ¿No te gusta que le lea a tu amigo Ulises? Minuto. ¿Qué minuto tenemos, Coque?
80 minutos. Tembetare lo quiere llevar. ¿Cómo puede empatar contra Tembetare? Dice Diego García. Gol de Olimpia a los 93, dice Pablo. ¿Será? ¿Será posible? Qué fe. 80 minutos. 80. Se va terminando. Saludos de Ñemby, dice Luis Amaniego. Saludos, hermano. ¿No hay cambio para Revis? Preguntan los muchachos. Hay salida del arquero. Buenas, muchachos. Llegué tarde. Estaba en el gym. Aguante Olimpia, que eran de Roma. Bien ahí, hermano querido. Ejercitate. Rompela. No tienen vergüenza de Toñembo, jugador, dice. A la carga va Tembetare. A la carga va Tembetare, recién ingresado. Adorno tocó. Recupera Olimpia. Salida del decano. 409 personas vayan compartiendo. Va Leguizamón. Leguizamón. ¡Epa! Y es de tarjeta. Lo cargó a Leguizamón. Es de tarjeta. Gracias, Evercito. Gracias, Evercito, por compartir. Saludos para César Encina. Saludos de Trinidad y Adrián. Saludos, hermanos queridos. Pelota parada que corresponde al conjunto de Olimpia. Jugó rápido. Jugó rápido el decano. Va moviendo el equipo de Everus. Gracias, Josema. Gracias, Guerrero. Gracias, User. Gracias, Guerrero, por compartir. 81 de juego. Gracias a Punto por compartir. Gracias, Josema, querido. A toda la gente que va compartiendo, que va sintonizando, que va disfrutando de este relato, transmisión y también reacciona. Pelota arriba de Olimpia. Se va a terminar. Dale, papá. En instantes el partido. Falta mucho, dirían algunos. Faltan 8. Saca y despeja Tembetare resistiendo. Saludos de CDE a mi hija Isabela. Gana la O, dice Samuel. 2-2. Recupera Leguizamón. Leguizamón que va. Falta, ya es tarjeta. Epa. Dios mío. Hay falta. Excusa pelotudo, dice FedEx. Saludos a Samber, que vino tarde porque estaba en el gym, dice. Ese no es Amber. Sí, ahí. No, ya jugó, deja mostrar la jugada. Atención que va moviendo la pelota de Olimpia, que está, la dejó Alcará, no puede Leguizamón, le queda a Sebastián, no puede, le queda a Legui que iba mostrando la pelota, decide retroceder, Rodrigo Pérez, arriba y Bien, afuera. Bien, Rodrigo Pérez, para eso entraste, papá. Estudiar Rey, dice Ivo López. Excelente, Rea, excelente. dice Ivo. Bien, Ivo, saludos para vos. Siempre Primer- presente acá en el live de ustedes. Gracias, Luis Samaniego. ¿Por qué hay 2 coques? Preguntaron los muchachos. Tap. como Tap dice para el pueblo. pantalla, 418 personas. Vale, dale. Saludos desde la estancia Toro. Bien, los muchachos, bien. Tienen que ser un poco más creativos. No caigo tan fácil. Ay, qué guaso, boludo, qué guaso. 83 minutos de juego. Este es el minuto del gol, Este tiene que ser para Olimpia. Mamita, que este es el minuto del gol. Tiró el muchacho. No. Pega a ver el partido de Platense más ya, dice Fabri. Palmira versus River, sí señor. Mira lo que es. Vamos a ver un partido, un plomazo vamos a ver después de este partidazo, Saludos desde Ciudad de Tevicuarí, mi departamento de Paraguarí. Saludos. Si pasa Olimpia, ¿quién le espera? El ganador de 2 de mayo en Mingaguazú. Mamita, venga, Guazú, ¿eh? Le ganó a Luque. ¿Qué te Saludos. hicieron Olimpia? Dice Uli. Star. Saludo a la gente de Luque. Saludos a la gente de Coronel Oviedo. 83 minutos, 2-2. Están empatados, señoras y señores. Hay juego de Tembetare. La va bajando. ¡Epa, qué bien la hizo el muchacho! Manda al centro, al área, despeja a Barreto. Piden el gol de Richard Ortiz, dice el chat. Juan el medio. Dale. Lo que ¿quién es? hizo, ¿qué hizo? ¿Quién ¿Qué es? hizo Pérez? Le queda la pelota al arquero Versa. Todo a ti presente, saludos Lucas. Se rompe cuando juega Copa Paraguay, 7 de octubre. Va Morales que va, Morales que tiene, Morales que va, Morales. Soltó la pelota para Leguizamón, puede ser. Leguizamón cayó en el área. Siga, dice. Pifió la pelota, le hizo. Siga, dice. Puta carajo, mierda. Hay juego con las manos. Va a meter el pelado, dice Ulises. R1 de aquí en mis libros. Hay juego, qué grande, Lupicaba. Gracias, Carlos Gómez, por seguirnos, hermanos queridos. Gracias, la pelota que va viajando, la que va Rebe. ¡Afuera! Qué bien ingresó Morales. ¡Afuera! Piden el gol de Lucas. Sentido, quedaron los jugadores. Tenemos cuántos minutos, Curita, decime. 85 minutos del segundo tiempo, Marcos. ¿Cuánto se agrega?
Yo calculo que va a tirar 5 o 6 minutos más. Yo creo que se agregan 7 minutos más. Mucho tiempo. Están en el suelo los jugadores de Metal toda la segunda etapa. Equipo cagón, puto y cagón. Gracias, Eustaquio, querido. Gracias, Eustaquio. Mira qué Eustaquio. pelotudos que son, qué Eustaquio. pelotudos. El partido 2-2, muchachos. Qué locura, Ronnie Reyes. El partido va 2-2. Iván Leguizamón también. ¿Esto va directo al largue o hay Directo penales? a los penales. A los penales. Directo a los penales. Deira, nos dijeron hola tu nariz por mi bola, dice Raúl Valen. Qué grande Raúl Valen. Qué pala, Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Ya estoy, dice. Qué grande Pablo. Ya pasado, no me saludo. ¿No te saludó Pablo? No te saludó. Una falta de respeto. Salida, salida. Y ya levanta Elisa Canteros. La pelota que va para Tembetare. Uno de los dos va a ganar. Ya verán, dice Orlando. Sí, así mismo, como decís. Brillante análisis, Orlando. Tremendo análisis. Futbolero total. Está jugando contra el último de la tabla. Clásico de los coleros. 500 personas. 500 personas. Vaya compartiendo. Mirá que los partidos más difíciles. Saludos de la ciudad de Tebicuarú, mi departamento de Paraguarí. Saludos. Bueno, Saludos. si no me dejas hablar. Dice, perdón, adelante. No. A él le habla. El que gana el partido gana, dice el chat. ¡Epa! ¿Qué gana? ¿Y sí? Bueno, saludos de Chile, dice Damián. Bolívar eliminó a Mineiro. Chapio, Cipio, legal. Saludos Epa. a Roma, Saludos a Roma. Uf, me quiero ir al Ñoba. 87 que se van a cumplir. Pelota arriba. A ver cómo está Olimpia en estos últimos minutos. ¿Quién es el coqueo ahí? ¿El de la izquierda o de la derecha? Dice el chat. Y se parece. Y por lente. ¿Cuánto va el partido de Atlético Mineiro? 2-2 el partido, muchachos, aquí en Olimpia versus Tembetare. Va Morales, dejó la pelota Morales, despeja Tembetare. ¿Cuánto se agrega, Coque, desde el punto de vista? 6 minutos. Va Abreu, toca muy bien Abreu. Ahí va el balón de Leguizamón y aparece Morales. Morales para que vaya Abreu. Va Abreu, tocó la pelota bien Abreu para Ferreira. Correte, sea Ferreira. Se engolosinó. Burro. No. Dios mío. El único que sabe jugar la pelotita de Abreu. Qué loco. 87. Se va acabando el partido. Olimpia irá a los penales con este resultado. Olimpia llega cansado a los penales, dice Redes. Rodney Redes. Viene la pelota de Abreu. Que bien la hizo. Viene a la carga. Vendrá al centro al área. Tocó Mira atrás. el centro que tira, por Dios. Tocó atrás. 88 de juego. Coque ya está un poco demasiado ya hablar, dice Raúl Valen. Saca la pelota. Que se vayan todos. Que no quede ni uno solo, dice. Este es el verdadero. Que se vayan todos, dice el chat. Se vuelve loco Tiki-Toki. La chutada al arco no la saben, dice Luis. Va la pelota. Epa, y falta. Quiere jugar rápido. Olimpia, no se lo dejan. Carga al área, hermano. Carga al Último área. minuto y gol de Abreu. Pide el chat. 89 minutos. 88 con 40. Pelota parada para Olimpia. Puede ser esta. La de la victoria soñada en la Copa Paraguay contra Tembetare. Autoriza Carlos Paul. Se coloca Rodney Redes. Todos los hinchas atentos. Vendrá la pelota de Rodney Redes al área. ¡Ah! Cabezazo que no llega. Viene el remate de Abreu. Arriba y afuera. Se perdió Olimpia. Gracias Vicente Jiménez por seguirnos, hermano. Casi cumplió Luis, Casi. Es tan grande el arco, hermano. No lo puede entender. Ay. Esto así se va a los penales, Carlos Humberto. Es lo único que hacen todo el día. Lo Carlos único que hacen Humberto. todo el día. Andate a las putas, Manuel Capazo, carajo. Por Dios, acabo de ver la repetición del segundo gol de Tembetare. Una vergüenza, Manuel Capazo. Sea la puta. Gracias por el gatito. Gracias por el miau. Quédate, Zapac. Grande, mi querido Mati Bóveda. Crack total, hermano. Gracias a vos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Morochito. De Ojos Verdes, por seguirnos, hermano. A toda la gente que está con nosotros, gracias. Gracias por estar. El partido va 2-2. Se viene a la carga Olimpia. Vamos a ver cuánto agrega. Curita dijo, ¿cuánto? 5 o 6 minutos. Así mismo. Yo dije 7. Vos dijiste 4, Curita. Coque dijo 6.
Bueno, como días será. Bueno, dale. ¿Cuánto está? El partido 2-2. 2-2 el partido. Como pico penal, dice Fabri. Llega a los penales contra Tembetaré, carajo. 5 minutos. Dice Raúl Valen, porque ¿para qué fingís que sufrís si al PB me dijiste que soy de Sol de América? Gracias, Josema, por compartir. Pelota arriba, saca Olimpia. Gracias, Basu, por seguirnos, hermanos. Gracias, Josema, por compartir. Gracias, Fabián. A toda la gente que va. Saludos, los amigos, bendiciones. Saludos, Morochito. Va la pelota arriba para Abreu. Qué bien, Ahí Abreu, va por encarando Abreu. Ahí Solo está, 5 está minutos se solo. agregaron. 5 minutos. 5 minutos, muchachos. Vamos hasta los 95. Si no hay gol, Vení acá. hay penales. Se pone Jorge. ¡Por Dios, Ay. A ver, te metaré. Si no aprovecha, no aprovechó. Va saliendo Olimpia. No, Y la roba el Tembe. Diego Gout Gómez, dice el chat. Recordando el hombre que hizo póker primera vez en la historia. Dale. En Inglaterra, un paraguayo. Abreu, pelota de Abreu. Elevó el esférico arriba. Ahí está Ronnie Redes que manda al centro al área. Ahí está el arquero. No pudo darle la pelota. Qué locura. Qué mala estoy pasando, Marco. Qué mala Ay, estoy pasando. ay, señoras y señores. Curita. Y a Olimpia le falta el gol, nada más. Y mirá que atrás está dormido todavía. Uy. Atención que va la carga y viene Ronnie Redes. Qué buen corte. Qué buen... ¡Epa! Mirá vos. Ay, ¿qué es eso? No sé qué onda, ¿eh? Justo ahora. No importa, meter acá. Lateral de Morales. Morales, que va Morales, lateral al área. Vení conmigo, vení a la pelota. Saca General Caballero, no importa si se ve eso ahí. Vale Férico, el partido está candente, la cabra, tranquilo. Vale Férico arriba de Tembetaré, puede ser. No. Tembetaré quiere, salió Lucas Versa. Excelente, No, Versa. más iría. Olimpia debe ser para poder ganar. Y no dije eso. Richard Ortiz. Ortiz con la pelota. No podemos irnos a los penales, los perros, por favor. No hay día. Ahí la vaca de pecho, Sebastián Ferreira le va a pegar, Ferreira que dejó, le quedó la pelota, viene el remate, Leguizamón, se desvía, va Olimpia buscando Tembetaré que no puede salir, le queda de vuelta Leguizamón que cede la pelota por el costado derecho, se viene Olimpia, pelota arriba, Ferreira de chilena, no puede pegarle, pues Abreu levantó, se viene Leguizamón, buscó la chilena. ¡Qué pelotudo le hizo amor! ¡Qué pelotudo! Atención que ataca Olimpia. Viene el centro al área. Saca Tembetaré. Responde Tembe. Se va terminando el partido, señoras y señores. Se va terminando. Se van a ir a los penales. Y en 2 minutos no convierte. Se van a los penales. Vamos, señores. Levanta Richard Ortiz. Pelota arriba en el vértice. Responde Redes. Puede venir el remate de Abreu que soltó para Morales. Morales manda el centro. ¡Oh! Se va Ferreira. Arriba y afuera. Alma y vida, señores. Arriba y afuera el testazo. Alma y vida, manga de burros. Ya que no tienen fútbol, alma y vida, por favor. No podemos llegar a los penales. Manga de burros. Contra el último de las tablas. Contra un equipo que va a descender. Patean la pelota todo el día y no son capaces de meter 3 goles. Señores, faltan minutos. Solamente 1 minuto y algo más para que acabe este partido y nos vamos a los penales. Excelente Abreu, dice el chat. Sí, pero no puede jugar de suplente. Tiene que jugar Abreu todos los partidos, es el único diferente. Va la pelota a la carga. Rodrigo Pérez, el uruguayo. El charrúa abre juego por el costado derecho. Se viene Olimpia. Apa, 94 mano, penales. mano y mano. Habrá penales si es que Tembetaré no cambia las cosas, Pelotudo. Iván Leguizamón, burro. Burro a pegar. Tranquilo. Burro irrecuperable. Tranquilo. 2 millones, más de 2 millones de dólares por este burro. ¡Dólares! Señores, se va a terminar el partido. Nos vamos a los penales. Nos iremos a los penales contra Tembetaré. 94. Se va a acabar el partido. Va la pelota arriba, dice. A mí lo que me preocupa es que todavía nos podemos jugar peor. Todavía no llegamos al piso, muchachos, dice Raúl Valen. Saca Olimpia. ¿Será esta de Final. Olimpia? ¿Será esta de Olimpia? Se viene y ay, ¿qué dice? Final del partido. ¿Terminó?
Faltaban 10 segundos, hijo de puta. Terminó. Hay penales. Voy al baño rápido. No, Hay penales, muchachos. Hay penales. no quiero hablar. 637 personas. Insostenible. Insostenible la situación del Club Olimpia. Teniendo que recibir 2 goles para poder reaccionar en un partido eliminatorio como lo es la Copa Paraguay. Da lástima al Club Olimpia. Es lo único que da lástima. No podés empatar 2-2 contra el Club de Metal. No podés esperar recibir 2 goles para poder levantar. Olimpia hoy entró dormido y despertó recién al segundo gol del conjunto de Metal. Duele, da impotencia y te da pena. Y en un club como Olimpia no podés dar pena. Estos jugadores deben entender que están en el Club Olimpia. Y me preguntan acá si se puede hablar del peor Olimpia de la década. Y yo creo que sí. Si Olimpia se elimina, es el peor Olimpia. Si hoy Olimpia se elimina, es el peor Olimpia de la década. Quedando fuera de todo. Esto nos deja fuera a Libertadores. Y te pone a cuestionar el planteamiento de Ever Hugo Almeida incluso. Que entra con 3 defensores contra Temetal. Pretendiendo ser ofensivo con 2 carrileros. Que no tienen gol. Y que no tienen cobertura. Dejando en el banco a un jugador como Abreu. Y dejando a Richard Ortiz jugando los 90 minutos. Manuel Capazo. Burro. Están manchando el nombre de Ever Hugo Almeida. Y eso no se le va a perdonar nunca. Nunca. Empatar un partido así no le da vergüenza. Y lo vuelvo a decir, cobran en dólares, boludo. En dólares cobran. Penales, señores, penales. Facto, dice Ulises. Más les vale ganar ahora mismo. Más les vale ganar. Están manchando no solo la historia de Olimpia. Están manchando, si no es el segundo, al máximo ídolo de la historia del club. Al máximo jugador, ídolo y leyenda del Club Olimpia. Es hoy, Versa, ¿eh? Es hoy. Si te vas a redimir, que sea hoy. Ya están elegidos los pateadores. Olimpia en la tanda de penales. Tanda de penales. ¿Qué se viene aquí? Qué hermoso la cabra. Sos un crack, hermano. Sos un crack. Te amo. Qué bien, cabra. ¿Eh? Sí. Y los ves, ¿y sabes qué? Los ves derrotados a los jugadores de Olimpia, caminando a tirar los penales. ¡Penales! Derrotados. ¡Penales, señoras y señores! Tembetaré busca la victoria. Olimpia también. Qué injusto con Ever Hugo. Qué injusto. Hay el sorteo de capitanes. ¿Quién patea? ¿Quién ataja? Qué locura. Señoras y señores, tanda de penales. Lástima, lástima. Tanda de penales. Qué lástima y qué rabia. Se patea. Se tienen que ir todos, menos los pibes del club. Se Una tienen que ir vergüenza, todos. Señoras Váyanse y señores. todos, carajo, la puta que los parió. Hijos de puta. Tranquilo. Tranquilo. Hijos de puta, más les vale ganar este partido. Varios después de Más este les partido vale ganar esta tanda de tienen penales. que ir a la reserva. ¿Qué hijos de... Tembetaré Olimpia, Olimpia, Tembetaré tanda de penales. Y las ganas que tengo de putear a Ever Hugo, pero no puedo. No. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Tenés que esperar 2 goles de Temetarú para reaccionar y para modificar tu planteamiento. Y los jugadores, manga de muertos. Tranquilo que no bajan el live. Tranquilo ya. Obama. Termina. O sea, no hay que Obama, pero tienen lo que quieran. Menos muerto de eso que no van a. Señores, tanda de penales. Olimpia Tembetaré. Los corazones empiezan a palpitar. Se empieza a sentir la preocupación
La ansiedad es la tanda de penales. Y la tanda de penales no es de buen juego. No es de buen pie. Aquí se decide. Es la suerte. Es el destino. La va colocando. Ahora Rodney Redes. Patea primero Olimpia. Conversando Carlos Paul con Canteros. No quiero ver, boludo. ¿Quién le pega? Le pega Rodney Redes. Por Dios. Atención. Para arrancar. Y le va a pegar Rodney Redes. En el arco Canteros. Quiero ver, boludo. Va a autorizar Carlos Paul. En la espalda el peso de la presión del hincha. Va Rodney Redes, cargó. Tiro. Gol. Gol de Olimpia. 1-0 la tanda de penales. Lo hizo, lo convierte Rodney Redes. Otro que se tiene que dar la reserva. Otro que se tiene que dar la reserva. Falta gol. No tira un buen centro. Todos los tiros libres a la barrera. Los corners quedan cortos. No tiene vergüenza este muchacho, ¿eh? A la reserva. A la reserva, Berugo. Golazo de penal. Qué golazo. 1-0. 1-0. Pero que se haya la reserva. Va Charpentier. Es hoy, Lucas Versa. Es Lucas hoy. Versa, Lucas Versa. Charpentier Paul. Le va a pegar a la pelota, autoriza. A ver, esperás, dice el juez. Versa en el arco. Quiere hacer historia, Versa. Señores, penal, penal, penal. El primero, Charpentier. Atento, Lucas Versa. Autoriza y va Charpentier. ¡Gol! ¡Gol de Tembetaré! 1-1 la tanda de penales. A ver, conversa. Charpentier conversa. Ahí está el gol. 1-1, señores. Excelente, Charpentier. Convirtió bien el 9. Sí. Ahora se viene Olimpia. Le pega Sebastián Ferreira. Sebastián le va a pegar Sebastián Ferreira. Cantero buscando la suerte de tapar ese gol. De tapar esa pelota que no ingresa y toca a Redes. Redes ya convirtió. Le va a pegar Sebastián Ferreira. ¡Tapó el arquero! ¡Tapó Canteros! ¡Tapó Canteros! ¡Tapó Canteros! ¡Tapó Canteros! ¡Tapó Canteros, señoras y señores! Y Versa obligado. Versa obligado. Otro pelotudo No. que la vez pasada 4-1 perdiendo con Nacional se pone a pelear. Se pone a pelear con un jugador de Nacional. Sé más inteligente, Sebastián Ferreira. Pegale fuerte al medio si no estás seguro. Le pasaste la pelota al arquero. No se salva viene nadie. Tembetaré. 1000 personas conectadas. Es hoy. Atención con Tembetaré. Es hoy, por favor, es hoy. Ahí va y autoriza el juez. Tiró. Gol de Tembetaré. Gol de Tembetaré, señoras y señores. El partido va 2-1 en la tanda de penales. Qué cagón Sebastián Ferreira. Y lo remarco, porque es un cagón. ¿Cómo vas a pegar un penal así si no estás seguro de fuerte al medio, hermano, de manual? Le pasaste la pelota al arquero. Váyanse a la puta, boludo. Le va a pasaste pegar Ortiz. la pelota al arquero. Richard Ortiz. Canteros en el arco se está agrandando. No puede ser. Se agranda Canteros. Se te agranda la... Le va a pegar Ortiz. Para mí fuerte al medio este. A ver si se mueve Canteros. A ver si lo espera. Va Ortiz. ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero, Canteros! Ahora sí se pueden ir todos a la remil puta. Todos se pueden ir a la remil puta. Todos. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Un tiro displicente. Con cuánta tibieza. Ni al medio ni al costado. Es la peor manera de chutar un penal. Y Richard Ortiz, capitán del Olimpia, 15 años en primera, le da un pase al arquero. Se tiene que ir. Señores, Ortiz le pegó y el arquero respondió. Por favor, Versa. Luquita.
Versa que quiere. Le va a pegar el juvenil. Autoriza Carlos Paul. Por favor, Luquita. Carga y toma carrera. Disparó. ¡Tapó Versa! ¡Vamos, ¡Tapó Versa! Versa! ¡Tapó Lucas Versa! ¡Tapó Lucas Versa! ¡Tapó Lucas Versa! La serie sigue 2-1, Curita. Dios, gracias. Tremenda respuesta de Versa. Un tiro horrible del jugador de Tembetaré. Pero adivinó. Y el partido, o sea, los penales. Acaba de revivir Olimpia, Marcos. ¿Le pega a Junior Barreto o estoy mirando mal? ¿Es Junior Barreto? ¿Qué pasa? ¿Bar? Apa, se adelantó. ¡Ay, se adelantó Versa! ¡Se adelantó Versa! Se adelantó Versa, la puta que me parió. Elegí el mismo lado, hermano. Por favor, tirate al mismo lado. Sí. ¡Se adelantó Versa! El pie fuera de la línea. Se repite el penal. Se repite el penal. No practican, no practican. No ¿Qué hacen en las prácticas estos muchachos? mierda. ¿Sabes por qué? Porque los pelotudos, los delanteros se ponen arquero. Sí, está adelantadísimo. Los delanteros se ponen calmate. arquero. Y los arqueros se ponen a jugar afuera. Eso hacen las prácticas. Atención que Pelotudo. ahora sí puede ser el gol de Tembetarigo. Si no, Versa lo hace bien. El mismo lado, Ahí va el remate. ¡Gol de Tembetaré! Fuerte al medio. Gol de Tembetaré, señoras y señores. Y cada vez está más cerca. Falla Olimpia, nos quedamos sin año. Se acaba el año si falla este penal. Junior Barreto. Barreto le va a pegar, señoras y señores. Acá se define el año. Acá se define el año de Olimpia. Preocupante. Preocupante. Atención, Junior Barreto. Va a autorizar Carlos Paul. Ay, 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 esta carita. Siento mucho y tristeza. Qué bajo. tristeza, Mucha qué bajo. tristeza verlo sentado Qué ahí. tristeza que Qué jugador manchen es, el nombre de Verugo de esta manera, boludo. Esto no tiene perdón, boludo. Qué jugador Esto de no mierda. tiene perdón. Ahí le va a pegar Junior Barreto. ¡Gol! Excelente. Excelsa definición. Gol de Junior Barreto. Excelsa. Versa tiene que atajar dos como sea. Versa tiene que atajar dos como sea. Gol de Junior Barreto. Dios es olimpista. Dios es de Olimpia. Señores, Tembetaré. Por favor, Tembetaré Luquitas, será, nunca te pedí nada. si marca este gol, Tembetaré clasificado a la siguiente fase de la Copa. Versa obligado. Versa obligado. Que se muden los jugadores de Olimpia. ¿Eh? Ay, 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 ay. Que se muden. En este penal se define. Versa en el arco. Ahí va el remate. ¡Gol! ¡Gol de Tembetaré! Olimpia eliminado. Olimpia eliminado de la Copa Paraguay. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¿Qué hace, muchachos? Le digo muchachos porque no sé si llamarlos jugadores, ¿eh? No sé si llamarlos jugadores. Entraron en un partido para perder. Entraron en un partido donde caminaron. Volvían al trote. Versa se mandó cagadas. Capacho se mandó cagadas. Y no lo menciono a todos porque voy a tardarme 10 minutos en nombrarlo a todos. ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto, Cotonogués? ¿Qué es esto? Capitán de Olimpia, Richard Ortiz, que no pudo meter el penal. ¡No! Han manchado el nombre de Olimpia. Han manchado el nombre de Verugo. Han manchado el nombre de Ever Hugo. Han manchado el nombre de cada uno de los olimpistas. Señores, Olimpia eliminado, Jurista.
Realmente ya no quedan fuerzas para despotricar contra los jugadores. Mucho menos contra el director técnico. Pero este Olimpia es el peor Olimpia de los últimos 10 años. Es el Olimpia que no transmite nada. Un Olimpia que se caga. Un Olimpia que pisotea la historia y el peso de nuestra camiseta. Hugo Almeida, leyenda del club, te pido por favor, si te querés un poco no te manches por estos jugadores. Si te querés un poco da un paso al costado porque este Olimpia todavía no tiene piso y todavía no tocó piso. Hay jugadores que no sienten la camiseta, hay jugadores que no sienten la responsabilidad de vestir la camiseta más pesada del país. Y eso en un club como Olimpia no se puede permitir. Que los jugadores se abstengan a las consecuencias que ofrece su rendimiento. Que los jugadores se abstengan a las consecuencias de no sudar la camiseta. El olimpista se levanta a las 5 de la mañana, se pone a trabajar y es lo único que piensa en el Olimpia. Lastimosamente, hoy nos toca despedirnos del año. Ya no nos queda nada. Y ojalá que ahora, de ahora en más, jueguen los pibes del club, Tienen que jugar los pibes del club. Porque ahora nunca, yo creo que el peso de nuestra camiseta va a recaer en ellos. Eso es todo, Marcos. Coque. Dan un asco. Y asco es poco para decir a estos hijos de mil puta, estos hijos de puta que jugaron hoy. Se pueden ir a la remil puta que los parió. Cagaron el año de Olimpia. Mancharon el nombre de Hugo. Cagaron todo. Se pasaron trotando en la cancha. Y cobran. Y cobran. Y estoy de acuerdo con lo que dice Curita. Aquel socio, aquel hincha que se levanta a las 5 de la mañana para irse a laburar. Y ustedes, hijos de puta, ahora se van a ir a ver serie en sus casas y pedir sushi. Es una realidad. No quiero ver comunicado después de esta semana. No quiero ver. Que pidan perdón. Acaban de cagar por completo el año. Hoy Olimpia toca fondo total. Fondo total. Y pueden irse a la mierda. Como socio al día, le digo. Que me puse al día con mis cuotas. Ahora, porque me puse al día, no llego este fin de mes. Estoy esperando a cobrar, rasgando la pared, comiendo la cal de la pared. Hijos de puta. Hijos de mil puta. Se pueden ir a la puta y son unos hijos de puta. Yo también quiero putear. Estoy enojadísimo con todos. Con la dirigencia, con los jugadores. Váyanse a la mierda. Todos. Adelante. A los jugadores decirle que la relación entre el hincha y el club está totalmente rota. Tienen que bajar los precios del costo de socio, el costo de las entradas. Tienen que dejar de joder con las redes sociales. Salgan a pedir perdón a todos los socios del Club Olimpia, a todos los hinchas del Club Olimpia. Hay gente que se va hasta Itagüá a ver a un club perder, a su club, al más grande del país. Se tienen que ir todos, que jueguen los pibes. Y si no quieren vandalismo, que se muden de su casa, que vendan sus autos y que se borren. Ya está, Marco. Bueno, señores, no tenemos que ir. Agradeciendo a las 1100 personas que siguen conectadas. Gracias por todo. Nos vamos, señores. Nos vamos. Chao, chao.